Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Estamos terminando el seminario. En este encuentro contamos con la presencia de Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS, docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata. Y bueno, hoy vamos a cerrar el seminario con el encuentro de Revolución Rusa y Programa de Transición. Desde ya estamos muy contentos de tenerlo a Cristian en el instituto como centro de estudiantes, conducido por la Juventud del PTS, Tesis 11 y Pani Rosas. Nos parecía muy interesante lanzar este seminario para revalorizar el marxismo como guía para la acción, no solamente como una teoría que queda muerta muchas veces en manos de algunos docentes, pero bueno, esa es la idea, de poder valorizar el marxismo teniendo en cuenta el contexto internacional, la crisis capitalista, y bueno, como una guía para la acción para la clase obrera, los trabajadores y los estudiantes. Así que bueno, damos comienzo. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, un gusto poder estar acá con ustedes cerrando este ciclo sobre las ideas de Trotsky, ¿no? El marxismo de León Trotsky. Según yo sé, ustedes me interrumpen si no, y desde ya cada vez que quieran preguntar algo no hay problema o intervenir. Ustedes, la segunda reunión del ciclo, ¿no?, estuvo dedicada al análisis de la teoría de la revolución permanente. La peculiaridad que tuvo la primera formulación de esta teoría es que es el raro caso en donde uno hace una apuesta, un pronóstico político, que es una cierta herejía teórica, como era lo que planteaba Trotsky en La Revolución Permanente, en un libro que se llamó Resultados y Perspectivas, después de la Revolución Rusa de 1905. Trotsky dice, bueno, ya lo señalaba antes, pero con más claridad, después de ese proceso revolucionario, dice: la lucha contra el zar, contra la autocracia en la Unión Soviética, en Rusia, no la va a dirigir la burguesía liberal, sino que la va a dirigir el proletariado. Y el proletariado va a tener la capacidad de encabezar a millones de campesinos para barrer al zarismo y va a llegar al poder. Y una vez en el poder va a empezar a hacer transformaciones de tipo socialistas. O sea, no simplemente se va a quedar en voltear al zar para imponer una república burguesa democrática, sino que va a avanzar más allá y va a empezar transformaciones de tipo socialista. Esto, en el momento en que Trotsky lo dijo, aparecía como una enorme novedad entre los marxistas de la época, porque más bien los marxistas de la época pensaban que en los países periféricos o con desarrollo económico atrasado, lo que había que hacer todavía era desenvolver, desatar el desarrollo capitalista. Tal es así que todo un sector de los marxistas rusos, que se llamaban los mencheviques, sostenían que había que hacer acuerdo con la burguesía liberal y que la perspectiva de un gobierno de la clase obrera en Rusia era una perspectiva estrambótica. Más o menos eso le decían a Trotsky, que Trotsky quería forzar etapas, que no veía la dinámica real de los acontecimientos, que con sus planteos iba a espantar a la burguesía liberal. Bueno, eso se lo decían a Trotsky y también a Lenin, aunque Lenin sostenía una posición intermedia, o sea, opinaba así que la burguesía liberal rusa ya no era revolucionaria y que el bloque revolucionario, igual que Trotsky, decía que iban a ser obreros y campesinos, pero tenía más dudas respecto a si la clase obrera, como era numéricamente más débil, iba a tener la capacidad de liderar y encabezar la lucha, ese bloque con el campesinado, ¿no? Lograr su hegemonía sobre el campesinado. Bueno, 12 años después, 11 años después, este pronóstico de Trotsky se materializa. Es decir, la guerra de 1914 cambia todos los equilibrios en el mundo y sobre todo en Europa. Lenin dice algo que sonaba también un poco raro, en momentos en que los obreros de los distintos países se iban a matar unos contra otros bajo los liderazgos de sus propias burguesías, y en que los partidos socialistas de casi todo el mundo, en vez de enfrentar la guerra imperialista, se adaptan a sus propios gobiernos burgueses, se apoyan a sus respectivas patrias en la guerra, renunciando a toda perspectiva internacionalista. Lenin dice que lo que correspondía era transformar la guerra imperialista en guerra civil, es decir, prepararse para cuando esa guerra, ¿no?, cuando los obreros y campesinos en uniforme
se pudriesen de la guerra y para ese momento prepararse para la lucha y la disputa por el poder. Bueno, Lenin sostenía esto, Trotsky también, son parte de ellos de los internacionalistas que se oponen a la guerra, junto con Rosa Luxemburgo y otros revolucionarios. Son en realidad una minoría dentro del movimiento socialista a nivel internacional y dentro de los marxistas de su época, pero la historia les da la razón. Es decir, en Rusia, en febrero de 1917, con casi todos los dirigentes revolucionarios más prominentes en el exilio, una manifestación que empieza con las mujeres no celebrando, sino saliendo a la lucha en el Día de la Mujer, planteando una serie de demandas que tenían que ver con el hambre, con las condiciones de trabajo, se transforma en una gran revolución que barre con el zarismo. Es decir, en pocos días de manifestaciones, estas se generalizan, se divide el ejército y lo que era un régimen totalmente opresor, absolutamente tiránico, es barrido de la faz de la tierra. Y surgen por todos lados, durante esa revolución, los soviets, los consejos obreros, que habían visto la luz por primera vez en la revolución de 1905. Esa es la primera vez que surge un tipo de organismo que va a tomar el nombre de soviet, que, como les decía, en ruso quiere decir consejo, no otra cosa. El soviet, que había sido en la revolución de 1905, bueno, una institución en donde los obreros de las distintas fábricas enviaban delegados, las fábricas metalúrgicas, textiles, y de hecho ese agrupamiento empieza a constituir un poder alternativo al del gobierno. ¿Por qué? Porque las masas, en vez de obedecer al gobierno, obedecían al soviet. Cuando se da la revolución de febrero de 1917, las masas enseguida rehacen los soviets y surgen consejos de delegados obreros y soldados por toda Rusia. En toda Rusia se siembra de soviets. Y de hecho los soviets son un poder alternativo al gobierno que había reemplazado al zar, que es una serie de gobiernos que conocemos con el nombre del gobierno provisional. En tanto era provisional, tenía que convocar una asamblea constituyente para ver cuál iba a ser el nuevo ordenamiento político de Rusia. Entonces, a la caída del zarismo, el poder está compartido, si se quiere, y a la vez disputado entre los soviets por un lado, que expresaban el poder de la clase obrera, los campesinos y los soldados, y del otro el gobierno provisional. Al principio los soviets tienen una dirección que buscaba conciliar con el gobierno provisional. Es decir, no voltearlo, sino sostener al gobierno provisional. La promesa, o la expectativa, mejor dicho, con la que las masas habían hecho la revolución, era que iban a terminar con las hambrunas, que iban a parar la guerra, la paz, y que los campesinos iban a conseguir la tierra. ¿Está bien? Que es la otra demanda muy importante que tenía lugar en Rusia, en donde los campesinos vivían en condiciones de extrema pobreza y donde lograr el apoyo de los campesinos era algo fundamental para la clase obrera, desatar la energía revolucionaria de los campesinos. Y el proceso revolucionario, bueno, va a conseguir esto. Cuando el gobierno provisional no puede cumplir estas demandas, los que estaban agrupados alrededor del partido de Lenin, que era el partido bolchevique, empiezan a ganar, de ser una minoría, a incrementar su peso. Trotsky no había sido bolchevique, había sido un dirigente marxista que se había mantenido al margen, o si se quiere en discusión, en disputa, pero sin integrar ninguna de las dos principales fracciones que tenía el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que era el nombre que tenía el partido marxista en ese momento. Cuando vuelve del exilio, Trotsky enseguida se integra al partido bolchevique y se forma de hecho una dirección conjunta, un equipo revolucionario entre Lenin y Trotsky, que es el que va a jugar un papel fundamental, primero para que los bolcheviques ganen la mayoría de los soviets, donde empezaron de ser una minoría a ir ganando progresivamente la mayoría, y luego para lograr que esa mayoría les permita hacerse del poder, cuestión que van a lograr en octubre de 1917. Es decir, entre febrero y octubre los bolcheviques tienen la capacidad de lograr la mayoría de las masas y de organizar la situación de forma tal de poder conducir una insurrección prácticamente incruenta en Petrogrado, que era en realidad el momento de la organización de la toma del poder, era la llegada de todo un proceso de definición política de las masas, porque cada regimiento prácticamente se iba definiendo a favor del soviet y de la idea de que los soviets tomen el poder. Cada fábrica iba votando previamente que los soviets tenían que hacerse del poder. Entonces, el momento en el cual se organiza técnicamente la insurrección es un momento donde la lealtad de las masas estaba con la idea de que
el gobierno provisional debía ser volteado y que los consejos obreros tenían que hacerse del poder, ¿no? Bueno, Trotsky junto a Lenin es el gran dirigente, organizador de la conquista del poder en Rusia. Que todos los voceros de la burguesía de la época auguraban que no iba a durar mucho. Es decir, ¿cuánto durará? Muy poco, seguro. Esto no dura más que una semana, esto no dura más que un mes, esto no dura más que 2 meses, esto no dura más que 3 meses, esto no dura más que un año. Todos los pronósticos de la burguesía era que esa experiencia, que es la primera vez que se lograba un Estado obrero al nivel de un Estado como Rusia, la experiencia del poder obrero iba a tener corta duración. Había habido una experiencia anterior de poder obrero, más efímera y más local, que había sido la Comuna de París en el año 1871, cuando también, luego de una guerra, y frente a la política de desarmar a las masas obreras que lo habían hecho en la defensa de París contra los prusianos, se insurreccionan y durante 3 meses hay un gobierno obrero que tiene el nombre de la Comuna de París en esa localidad, hasta que es masacrada la Comuna de París, ¿no? Mata nada más y nada menos que 30.000 comuneros, la venganza de la burguesía por el atreverse a asaltar el cielo, como lo describe metafóricamente Marx, fue terrible. O sea, calculen que en poco más de una semana se matan tantos comuneros como la dictadura militar mató en Argentina en los 7 años de ejercicio de la dominación. O sea, la burguesía francesa tuvo una venganza de clase brutal, ¿no? Tal es así que uno de sus referentes, de hecho el que lidera políticamente la acción contrarrevolucionaria contra la Comuna, que es Auguste Thiers, dice: nos hemos sacado de encima la revolución por toda una generación. Eso era lo que quiso lograr la burguesía en la represión de la Comuna, y otros tantos se fueron al exilio. Parecido a lo que quiso hacer la burguesía argentina con el golpe de Estado, ¿no? Masacra a la vanguardia obrera y los delegados combativos de cada fábrica fueron el blanco predilecto de la represión, y por eso cada gran empresa argentina tenía un campo de concentración. Bueno, ustedes acá en Campana, en el Tiro Federal, ¿no? el que tuvieron los Roca y o Blaquier, ahora procesado en el caso de Jujuy, o la Ford, la Mercedes-Benz, etcétera, porque justamente lo que buscaba la burguesía argentina era sacarse de encima la perspectiva de una revolución obrera durante toda una generación. Bueno, luego de esa experiencia, la Comuna de París, que todos los revolucionarios de la época habían seguido y habían estudiado minuciosamente, pensando en cómo iban a ser las nuevas revoluciones a comienzo del siglo XX, la toma del poder en Rusia es la primera gran experiencia de un gobierno obrero y campesino en la historia, ¿no? Y esa experiencia creó enormes expectativas en las masas del mundo. Es decir, los partidos comunistas se hicieron muy, muy grandes, crecieron en diversos países. Hay otras insurrecciones y levantamientos al final de la guerra que no son triunfantes, que son contenidos, algunos derrotados, otros desviados, por llamarlo de alguna forma, como el caso alemán. Pero lo que era una hipótesis en Marx, es decir, la hipótesis de que una revolución obrera barriese con el poder de la burguesía y abriese el camino para la construcción de una sociedad socialista, empezaba a ponerse en marcha. Ese es el primer gran significado de la Revolución Rusa. Y hecho esto desde una perspectiva no nacionalista, sino internacionalista. Trotsky y los bolcheviques, y obviamente Lenin, sabían que el destino de su revolución no se jugaba solamente en Rusia, sino que se jugaba también en la arena internacional. Por eso su gran apuesta inicial es al desarrollo de la revolución en Europa. ¿Por qué? Bueno, primero porque Rusia era una economía profundamente atrasada. Empezar a construir una sociedad socialista en Rusia era algo muy complejo. Imagínense que la mayoría de la población era analfabeta y que los campesinos trabajaban como varios siglos atrás, es decir, sin ningún tipo de modernización. Tal es así que en un momento Lenin llega a definir que el socialismo en Rusia es electrificación más soviets, más consejos obreros, o sea, democracia proletaria más poder llevar la electricidad al vasto territorio ruso. Pero tiene una complicación adicional, que es que ni bien triunfan ni bien se hacen del poder, la burguesía rusa, los que fueron depuestos en el poder del Estado, le largan una guerra contrarrevolucionaria. Y numerosos ejércitos de países imperialistas también participan de la agresión contra la Rusia soviética. Dura 3 años la guerra civil, que desangra prácticamente al país,
Trotsky es también a quien le corresponde liderar y encabezar el Ejército Rojo, un ejército surgido prácticamente de la nada y que logra derrotar a los contrarrevolucionarios después de una guerra civil muy difícil, muy compleja, que sume a la sociedad rusa en el hambre. O sea, no es que después de la toma del poder se pudo empezar tranquilamente la construcción del socialismo, sino que tuvo que enfrentar una situación de guerra civil que, por ejemplo, llevó a la caída de la población obrera de Leningrado a menos de la mitad de lo que era, de Petrogrado, a menos de la mitad de lo que era previamente, ¿no? Imagínense, digo, prácticamente había hambrunas, eran cosas cotidianas, no se podía abastecer las ciudades, bueno, todas las condiciones de la mayor complejidad que puedan imaginarse para tratar de organizar la sociedad sobre otras bases. Y Trotsky es quien tiene personalmente esta función como estratega, digamos, militar de la revolución, ¿no? Ahora, la apuesta estaba al desarrollo de la revolución europea. El problema es que los levantamientos que va a haber en Europa, y fundamentalmente en Alemania, que era el país más rico de Europa, con la clase obrera de mayor tradición, más organizada, con más cultura socialista, no culmina en un triunfo revolucionario. Esa es la primera gran contradicción que tiene la revolución rusa. Es decir, la apuesta a la revolución alemana es frenada por acción del propio Partido Socialdemócrata Alemán, que en vez de plantearse la conquista del poder, al revés, es puesto por la burguesía en el comando del Estado para evitar que los soviets alemanes sean los que se hagan del poder. En Alemania, cuando se pierde la guerra, también surgen soviets, hay soldados armados, obreros armados por todo el país, pero la burguesía contaba con un gran beneficio, que era que ya había corrompido lo suficiente a la organización proletaria más importante a nivel mundial, que era el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, de forma tal de lograr que sus dirigentes, en vez de plantearse la lucha por el poder, actúen como salvaguarda del orden capitalista. Y eso creó un gran problema a la nueva República Soviética, porque junto con Alemania fueron frenados otros intentos revolucionarios, Hungría, Bulgaria, Estonia, etc. Y en Alemania hay otros intentos en 1921, en 1923 que tampoco resultan positivos, y entonces Rusia se encuentra aislada económica y políticamente. Esa es una cuestión muy importante de tener en cuenta. Después del triunfo de la revolución, Lenin y Trotsky habían empujado la formación de una nueva internacional revolucionaria, la Internacional Comunista Tercera Internacional, para coordinar la acción de los partidos comunistas en los distintos países, ¿no? y organizar de alguna forma todo ese entusiasmo revolucionario que había despertado la revolución rusa. El problema que se da es que la derrota de los intentos revolucionarios en Europa y, por otro lado, el desgaste que había causado la guerra civil en la propia Rusia favorecieron que en la Unión Soviética comience un proceso de burocratización, un proceso de burocratización interna. Y esto es importante, pues si ustedes estuvieron viendo la vez pasada la teoría de la revolución permanente, la revolución rusa mostraba dos aspectos de la teoría de la revolución permanente. Primero, que era totalmente cierto que la lucha para derrocar al zarismo y barrer y no dejar nada de la estructura de ese régimen iba a ser encabezada por la clase obrera. O sea, esta idea que decía que los obreros de los países capitalistas más atrasados, de la periferia capitalista, no tenían que resignarse a esperar la lucha de clases en los países avanzados para avanzar en derrocar a sus explotadores y hacerse del poder. ¿Está bien? Esta era la primera idea fuerte que planteaba la revolución permanente. O sea, una visión no fatalista, no quietista respecto de lo que debía ser la clase obrera de los países atrasados. O sea, en ciertas circunstancias podía plantearse la lucha por la conquista del poder. Y esto la revolución rusa lo verifica milimétricamente. Es decir, no tenían que esperar a que triunfe la revolución en Alemania para plantearse la toma del poder. No, avanzaron en la toma del poder. Pero a la vez, la revolución rusa y su desenvolvimiento mostraba otra cosa. Que si bien se podía llegar primero a la conquista del poder, a imponer un gobierno de los trabajadores, la construcción de una sociedad socialista no podía darse solo dentro de las fronteras de Rusia. Es decir, se podían comenzar a hacer grandes transformaciones sociales, entregarle la tierra a los campesinos, empezar a planificar la economía, etcétera, etcétera. Pero de ahí a una sociedad verdaderamente socialista y comunista había un trecho largo. Y ese trecho largo no podía saltarse sin la expansión de la revolución a nivel internacional. ¿Por qué? Primero, porque el capitalismo es un sistema internacional. Es decir, es un sistema mundial.
no hay una suma de capitalismos locales, hay una estructura y un sistema mundo en la cual las distintas economías tienen un determinado lugar jerárquico, pero hay una economía mundial. Entonces, todo sistema social que se propone superar el sistema existente, ¿está bien?, parte de lo que ya el capitalismo es. Y es en el sentido de las fuerzas productivas desde las cuales se organiza la producción social. O sea, las fuerzas productivas en una sociedad, es decir, los medios con los que producimos, las fábricas con las que operan a nivel internacional, no lo hacen con una escala local o nacional. Basta ver quiénes dominan la economía mundial, es decir, hay 700 grandes monopolios que dominan la economía mundo actuando en una escala internacional. Vean, las automotrices que tenemos acá en Argentina operan integradas dentro de un determinado circuito. Repsol, que discutíamos el vaciamiento, ¿no?, que tanto denunciamos y del cual fue tan cómplice el gobierno kirchnerista y que ahora hace demagogia con la semi-estatización de Repsol, bueno, muestran a las claras que no hay una suma de economías nacionales, sino una economía internacionalizada. Entonces, el socialismo, ¿qué es? Es el intento de poner esas fuerzas productivas que hoy sirven a acrecentar los bolsillos de los monopolios al servicio de satisfacer las necesidades humanas, las necesidades de los trabajadores y el conjunto de los explotados. Entonces, partimos de lo que heredamos del capitalismo. Es decir, nosotros, como Marx decía, los hombres hacen la historia, pero no en las condiciones elegidas por ellos. Nosotros hacemos la historia, pero no en las condiciones que nosotros diríamos que debería hacerse, sino en estas. ¿Cuáles son las que heredamos del capitalismo? Fuerzas productivas internacionalizadas. Por ende, la sociedad por la que luchamos, el socialismo y el comunismo, es una sociedad que solo puede completarse con la derrota del imperialismo a nivel mundial. Es decir, con la organización de la economía mundial al servicio de la satisfacción de las necesidades de las masas populares. Y en ese marco, organizar, ¿para qué? Para ir reduciendo progresivamente la jornada de trabajo y permitiendo que la cultura, las artes y la ciencia estén al alcance del conjunto de la población. Es decir, que verdaderamente se pueda pasar del reino de la necesidad, que es la sociedad en la cual vivimos, a lo que Marx llamaba el reino de la libertad. Es decir, la sociedad en donde la abundancia de recursos que el capitalismo genera no se concentren nada más en el puñado de propietarios capitalistas, sino que estén al servicio de satisfacer las necesidades del conjunto del pueblo trabajador. ¿A partir de qué? De planificar los recursos de la economía. El capitalismo no planifica los recursos de la economía en su conjunto, sino que cada capitalista planifica los recursos dentro de su empresa. ¿Con qué fin? Con el fin de acrecentar sus ganancias. Bueno, de lo que se trata para nosotros es de sacarle las empresas a los capitalistas, nacionalizarlas, expropiando a los expropiadores, para contar con la posibilidad de planificar democráticamente todos los recursos de la economía, pero no pensando en cómo le da ganancia a un capitalista, un empresario, etcétera, sino eliminando la economía mercantil y avanzando en una economía donde produzcamos en función de lo que definimos como las necesidades clave. Es decir, ¿y quién define? El pueblo trabajador, deliberando democráticamente en los consejos obreros cuáles son las prioridades que otorga, cómo planifica, cómo organiza. Esa es la forma para nosotros de organizar una sociedad de transición post-revolucionaria con el fin de avanzar hacia la sociedad socialista. Es decir, cuanto más liquidemos el capitalismo en los países avanzados, mejor estamos para construir el socialismo. ¿Por qué? Porque contamos con mayores recursos. Permitimos que dependamos menos de la necesidad del trabajo y de esa forma, como señalaba, lo que hoy está alejado de la clase obrera, el acceso al arte, la ciencia y la cultura, pueda ser el patrimonio del total de la humanidad, ¿no? Del conjunto de la humanidad. Entonces, la Revolución Rusa, por la negativa, mostraba esta dificultad, esta imposibilidad, en construir el socialismo dentro de la esfera de un solo país, dentro de los marcos de un solo país. Y no casualmente, este punto va a ser uno de los grandes debates que Trotsky va a tener con Stalin. Es decir, de alguna manera, muerto Lenin, los nombres propios de Trotsky y Stalin van a ser los que van a ir marcando la perspectiva de quien va a sostener el proceso de burocratización, gracias, y por el otro lado, quienes van a enfrentar el proceso de burocratización. Toda revolución tiene el peligro de burocratizarse. Es decir, la burocratización no fue una conjura maléfica de Stalin. Stalin fue un producto de la burocratización, en realidad.
como personalidad era una personalidad relativamente mediocre, en tanto no fue una de las grandes figuras revolucionarias. En cada gran instancia revolucionaria previa, Stalin tiene un lugar totalmente secundario dentro del partido bolchevique. Y sin embargo, Stalin se transforma en la gran figura de la contrarrevolución burocrática, en el que controla el aparato, en el que empieza a encarnar una capa de privilegiados, de funcionarios privilegiados que empiezan a imponer su control totalitario sobre el partido y sobre el Estado. Ahora, para imponerlo, debieron librar una verdadera guerra civil contra los que resistían. No es que la burocratización se dio en seco, no. Hubo un enfrentamiento muy fuerte a la burocratización. Y ese enfrentamiento fue finalmente derrotado. Pero existió y fue encabezado por algunos de los comunistas más prominentes, de los revolucionarios más importantes. El de Trotsky es el nombre propio que tiene, si se quiere, y el trotskismo la corriente que enfrentó la burocratización de la Unión Soviética, y que buscó preservar lo que había dado todas las principales enseñanzas y lecciones del marxismo revolucionario contra el enterramiento que le estaba haciendo el stalinismo. Entre otros, liquidando el internacionalismo por la idea de que en Rusia misma alcanzaba para construir una sociedad socialista y comunista. Liquidando la propia teoría marxista del Estado, porque los marxistas no sostenemos que el socialismo es una sociedad con Estado. Opinamos que el socialismo y el comunismo es una sociedad sin Estado, sin clases y sin dinero. Ahora, lo que también opinamos es que para llegar a esa sociedad es necesario un periodo de transición en donde la clase trabajadora construya su propio Estado, su Estado obrero, su Estado proletario, para terminar de imponer sus condiciones a la clase de explotadores y avanzar en la construcción del socialismo de forma tal de que el Estado se vaya extinguiendo. Al contrario de esto, ustedes, la primera que escucharon hablar del comunismo, le mostraban la Unión Soviética, le decían, no, esa sociedad totalitaria con el Estado omnipresente, eso es una sociedad comunista. No, eso era un Estado obrero burocrático. Esa era la definición. Un Estado proletario, en tanto no había burgueses, en tanto la economía estaba nacionalizada, pero dominado por una burocracia privilegiada y no gobernada directamente por los trabajadores. Es decir, como un sindicato. Un sindicato es un organismo obrero, proletario, pero en general los sindicatos están encabezados por burocracias corruptas que viven mucho mejor que los propios trabajadores y que tienen su propia lógica. Son un sector conservador que busca preservar sus privilegios antes que nada. Bueno, la burocracia de un Estado es lo mismo pero peor, porque cuenta con el aparato represivo de un Estado. Y por eso el estalinismo se caracterizó por usar el poder que tenía al frente del Estado soviético para traicionar 1001 revoluciones que hubo durante el siglo XX. Es decir, el estalinismo a nivel internacional fue un factor claramente contrarrevolucionario. Muchas perspectivas revolucionarias fueron liquidadas por la acción del estalinismo. Y Trotsky, hasta que Stalin lo termina mandando a asesinar, encarna la resistencia a esa política del estalinismo. Entonces, revolución permanente o socialismo en un solo país fue una de las polémicas claves entre trotskismo y estalinismo luego desde el inicio del proceso de burocratización, uno de los puntos claves del debate político. Otro de los puntos claves del debate tiene que ver con la idea de la revolución por etapas que tenía el estalinismo. Los partidos comunistas en muchos países, sobre todo en los países periféricos, sostuvieron, y después lo transformaron en teoría, que esos estados no estaban maduros para el gobierno de los trabajadores y entonces lo que había que hacer era aliarse con algún sector de la burguesía para en el futuro plantearse la lucha por el socialismo. Una política muy parecida a la que tenían los mencheviques en la Rusia prerrevolucionaria. Por eso ustedes, si ven la historia del Partido Comunista Argentino, por ejemplo, del Partido Comunista Chileno, van a ver partidos comunistas que son enemigos de la lucha por el poder obrero. Si en América Latina teorizaban que América Latina era semifeudal, que había restos feudales que había que barrer, y con eso justificaban las alianzas con sectores que ellos consideraban progresistas de las burguesías. Aún digo, dentro de este esquema, los propios partidos comunistas pasaron la raya, es decir, el PC argentino, por ejemplo, apoyó la dictadura militar de Videla. A partir de los acuerdos que tenía la dictadura militar argentina con la Unión Soviética, la cual le vendía trigo. Entonces, como en medio de un boicot de la venta de cereales a la Unión Soviética, la dictadura argentina, anticomunista, le vendía cereales a la Unión Soviética,
vayan esas paradojas de la historia, la Unión Soviética acordaba con el PC local una política de apoyo a la propia dictadura militar, a pesar que militantes comunistas eran secuestrados y desaparecidos por los propios militares. Entonces, esto que estamos discutiendo, este debate teórico, si revolución por etapas o revolución permanente, que es obviamente un debate conceptual, teórico, etcétera, después tenía claras conclusiones políticas. Por ejemplo, los partidos comunistas latinoamericanos, cuando triunfa la revolución cubana, recibieron un enorme cachetazo, porque en un país de bajo desarrollo económico capitalista, la liquidación de la dictadura termina llevando a la expropiación del conjunto de la burguesía y del imperialismo. Es decir, al revés de lo que decían todos los partidos comunistas latinoamericanos, lo que acababa de pasar en Cuba. Desmentía todas las tesis de los PC latinoamericanos, y de ahí la hostilidad que tenían los partidos comunistas con el Che Guevara. Mucha hostilidad con el Che Guevara tenían. Y a pesar que el Che Guevara sostenía una visión distinta de lo de Trotsky en cuanto al sujeto clave de la revolución, porque el Che pensaba en el campesinado como gran sujeto revolucionario y los trotskistas opinamos que la clase obrera, ese punto, el punto de que es revolución socialista o caricatura de la revolución, ligaba lo que decía el Che Guevara con lo que sostenía Trotsky y lo que sostenemos los trotskistas. ¿Está bien? Ese punto. Entonces este fue otro de los grandes debates. Y ligado a esto estaba el régimen político que debía dirigir al Estado proletario, la lucha contra la burocratización. La burocracia obviamente decía no hay burocratización, y transformó lo que fue una medida excepcional tomada en medio de la guerra civil, que era la prohibición del resto de los partidos que se habían insurreccionado contra el poder soviético, en una medida permanente. Es decir, Trotsky, a lo largo de su lucha contra el estalinismo, va a plantear dos cuestiones muy importantes. Primero, que había que restablecer el poder de los soviets realmente. Es decir, los consejos obreros se habían burocratizado y vaciado, no servían para nada. Ya no eran un órgano real de poder, sino meramente una correa de transmisión de la burocracia. Trotsky decía que no, que había que regenerar los soviets. Y lo otro que planteaba era que había que permitir el pluralismo de partidos soviéticos. El multipartidismo soviético es el régimen que plantea Trotsky. Es decir, una nueva forma de democracia superior a la más amplia de las democracias capitalistas, con libertad de partidos para todos aquellos que defiendan el régimen soviético, pluralidad de partidos soviéticos. Esto es muy interesante porque esta perspectiva, la democracia soviética, nos permite a nosotros plantear una alternativa tanto contra la democracia liberal, la democracia burguesa, como frente al totalitarismo stalinista. Y esto es algo que nos distingue a nosotros los trotskistas del resto de las tendencias, tanto de la burguesía como dentro del resto de la izquierda. Es decir, ¿por qué una democracia soviética es mayor que cualquier democracia burguesa? Bueno, pues la democracia capitalista, ¿qué se puede hacer? Votar candidatos cada 2 o 4 años, ¿está bien? Votar diputados, senadores, presidentes, etc. Eso es lo más que permite la democracia burguesa. Lo más que permite, la más amplia de la democracia burguesa. Bueno, nosotros lo que sostenemos es un régimen en el cual los trabajadores y el conjunto de los explotados delibere permanentemente sobre todos los aspectos de la vida política y económica. Es decir, es un cambio sustantivo. Es decir, los compañeros que acá son trabajadores y entran todos los días a la fábrica, sufren en sus lugares de trabajo el despotismo del capital. Es decir, no discuten cómo se organiza la producción, deliberan esto conviene o no, cuánto va a durar la jornada de trabajo, qué se va a invertir, qué no. Bueno, nuestra lucha por la democracia soviética es por un régimen donde el conjunto del pueblo trabajador discuta qué se hace con la economía y con la política. Y esto es algo completamente factible. Es decir, todo trabajador puede, a partir de 3, 4, 5 planes que se plantean, deliberar con sus compañeros de trabajo, los estudiantes con sus compañeros de estudio, y discutir, bueno, hacemos este plan de economía. Por ejemplo, se aumentan los salarios, no se aumenta, se invierte más en esto, se invierte menos en esto. Ser el motivo de una deliberación democrática del conjunto de la población. Esto es hoy mucho más fácil de realizar incluso que en la época de la Revolución Rusa. Hoy tenemos televisión, internet, computadora, donde la llegada de la información para cómo planificar la economía es sencilla de hacer. Es decir, así como llega por televisión la propuesta de los candidatos en elecciones, perfectamente pueden hacerse los planes y planteos sobre cómo organizar la economía de una sociedad. Y es sencillo concluir que si esto es lo que hiciésemos,
hambrientos no tendríamos, desde ya, porque habiendo recursos para dar satisfacción a la necesidad alimentaria de la población, entonces, ¿por qué gente que se muere de hambre? Gente sin vivienda, ¿por qué vamos a tenerla si hay territorio y hay materiales para construir las viviendas? Jornadas de trabajo de 10 horas, ¿por qué? Si dividimos el trabajo entre todos, se puede trabajar 4 o 5 horas y producir lo mismo que hoy se produce. Es decir, salud pública de baja calidad tampoco tendríamos por qué tenerla, porque hay condiciones materiales para proveer de salud de alta calidad a todos, lo mismo que de educación. O sea, que un gobierno obrero en Argentina o en cualquier país del mundo, pero pongamos el nuestro, que es en los casos que conocemos, podría liquidar la falta de vivienda, la falta de acceso a la educación, a la salud, los bajos niveles de ingresos de la clase obrera, reorganizar el sistema de transporte sobre otras bases, no para que la clase obrera se tenga que hacinar en los trenes suburbanos sin inversión, mientras los grupos capitalistas tienen las concesiones, tengan grandes ganancias, liquidaríamos el problema del hambre. Eso que resulta tan insultante en un país que puede producir alimento para 10 o 12 veces su población, y salimos a la calle en cualquier ciudad y vemos a los pibes revolviendo la basura o teniendo que trabajar de cartonero para poder comer una parte importante de la población trabajadora, o una parte de la población viviendo en condiciones muy difíciles, en viviendas muy precarias. Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires viven 250.000 personas en la villa de emergencia, más otras 250.000 que tienen problema habitacional. Bueno, calculen ustedes todo eso que es propio del capitalismo, las guerras, la miseria, la dominación imperialista. Bueno, la puesta de los recursos de la economía en manos de los trabajadores podría barrer completamente con eso. Y eso es a lo que aspiramos. Es decir, hoy que estamos en el medio de una crisis capitalista importante, hay muchos que están abriendo la cabeza para pensar si lo único que queda es rendirse al poder de los grandes bancos y los monopolios, de que se le saque al pueblo trabajador para salvar a los que causaron la crisis, o si hay algún otro tipo de alternativa. Entonces nosotros en ese debate, a quienes piensan que no hay por qué resignarse frente al poder del capital, justamente les señalamos la importancia de retomar el camino, los planteos señalados por Trotsky, que son los planteos del marxismo revolucionario. Entonces decimos, hay una salida anticapitalista. Entonces, las ideas de Trotsky ganan vida cuando estamos en situaciones como esta, porque son los momentos donde los trabajadores, la juventud que sale a pelear, se le abre la cabeza y se plantea, bueno, pero solo me queda esto, me queda resignar algo y aceptarle los chantajes que me hacen los capitalistas, o no, o me queda luchar por otra perspectiva. Entonces, esta es una idea clave, es un momento muy importante, y no casualmente estamos planteando la vigencia de las ideas de Trotsky y haciendo este siglo en distintos lugares del país, en medio de esta crisis capitalista. El otro aspecto que quería señalar es que Trotsky, en medio de esta lucha contra el estalinismo, debió enfrentar algunos de los fenómenos políticos más complejos que se dieron en su época. El nazismo, el ascenso del nazismo, el ascenso de Hitler, luego una política por parte de los partidos comunistas que pasaron de tener una política sectaria con los otros partidos obreros frente a Hitler a tener una política de hacer algo así como el Frente Amplio Uruguayo, pero a nivel mundial, lo que llamamos los frentes populares, es decir, donde los partidos de la clase obrera no se plantean luchar por el poder, sino administrar el poder de los capitalistas, y luego enfrentaba la ida hacia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Previamente, Trotsky tiene escritos y trabajos e intenta intervenir, aunque finalmente no le permiten viajar a Barcelona, en la Guerra Civil Española. Es un gran proceso revolucionario que también va a ser liquidado en parte por la acción no solo contrarrevolucionaria de Franco, el dictador español, sino también por la política del Partido Comunista, que no vacila en perseguir dentro del campo antifranquista a los anarquistas, a los seguidores de un partido que se llama Partido Obrero de Unificación Marxista, y a los seguidores de Trotsky. Dentro de la fila, en vez de enfrentar a Franco, enfrentaba al ala izquierda del bando antifranquista. Y finalmente, bueno, se va a la Segunda Guerra Mundial y Trotsky muere, enfrentando con sus últimos escritos sobre cómo intervenir en la Segunda Guerra Mundial, pronosticando que iba a haber una serie de levantamientos revolucionarios al final de la guerra. Y previamente lo que hace es fundar una nueva organización internacional, la Cuarta Internacional. Es decir, frente a la burocratización de la Tercera Internacional, frente al hecho
que no había habido voces disidentes prácticamente frente a la política criminal que había permitido el ascenso de Hitler al poder, Trotsky empieza una tarea de desarrollar las condiciones para fundar una nueva internacional revolucionaria, que era minoritaria, pequeña en el momento de su fundación, en 1938, pero que sentaba una bandera para cómo intervenir en el medio de la Segunda Guerra Mundial y en los procesos revolucionarios que se iban a abrir después de la guerra. O sea, es en esas condiciones que se entiende por qué a Stalin le interesa tanto liquidar a Trotsky, porque gasta tiempo y es muy minucioso en preparar una serie de complots que permitan terminar con la vida de Trotsky y con sus principales colaboradores, que de hecho son asesinados antes de asesinar a Trotsky: su propio hijo, León Sedov, Rudolf Clement, Erwin Wolf. Es decir, algunos de los que estaban preparando la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional, 3 de sus 4 principales organizadores son asesinados poco antes que se realice esta conferencia. Y esta conferencia se hace en base a un documento que se conoce con el nombre del Programa de Transición. Es decir, yo tratando de hablar de los dos temas que me pusieron en el nombre de la charla, primero la Revolución Rusa y después el Programa de Transición, tratando de articularlo. El Programa de Transición es el programa... ¿Qué es el Programa de Transición? Es el nombre de un documento con el cual se funda la Cuarta Internacional, que era el programa de fundación de la Cuarta Internacional. Ese programa, en tanto tal, que hacía, sintetizaba experiencias históricas hechas por la clase obrera a lo largo de su historia, y sintetizaba las peleas que habían dado los oposicionistas a Stalin, que se llamaban oposición de izquierda, primero dentro de Rusia y después a nivel internacional. Condensaba esas batallas políticas en un programa. Y ese programa partía de un diagnóstico y de un método. O sea, había un diagnóstico que era que el capitalismo estaba estancado y que la situación de crisis y las perspectivas de ir a la guerra tendían a generar que las masas desbordaban a direcciones que frenaban sus tendencias a la lucha. Que eso lo habíamos visto en España, lo habíamos visto en Francia y lo habíamos visto en otros países. Es decir, las masas tendían hacia la revolución, pero los dirigentes comunistas y socialdemócratas frenaban esas tendencias hacia la lucha revolucionaria. Pero a la vez hacían otro diagnóstico, que había una contradicción entre la necesidad objetiva de la conquista del poder obrero y el hecho que las masas que salían a luchar no tenían claridad de este objetivo. Entonces, ¿qué es el programa de transición? Es un intento de construir un puente entre la necesidad objetiva del poder proletario y el nivel actual de conciencia de las masas. Esa es la función que tiene el programa de transición. Y en el medio de se destacan una serie de consignas o demandas que llamamos de tipo transicionales, que son muy importantes sobre todo para los momentos de crisis capitalista y que son parte de nuestro programa y lo que ustedes nos escuchan decir cuando hay situaciones como esta. Es decir, por ejemplo, frente a que el salario cae producto de la inflación, decir que hay que actualizarlo mensualmente en base a la propia inflación, lo que se llama teóricamente escala móvil de salario. Por ejemplo, ahora el salario, ustedes ven, la inflación se discute si es el 25 o el 30%, ¿está bien? Ustedes, si negociaron paritaria, le dieron seguro en 2 o 3 cuotas el 20 y pico %, mientras la inflación se desata. O sea que la inflación te golpea todos los meses y vos vas a cobrar un año después, a lo mejor recuperás algo si es que la inflación no crece más. Cuando hay subas permanente y persistente en la inflación, una gran demanda de autodefensa obrera es plantear que el salario se tiene que indexar mensualmente según la inflación, es decir, no permitir la caída del nivel de vida de los trabajadores. Frente al aumento del desempleo, por ejemplo en España, donde hay 24% de desempleo, el programa de transición plantea, y nosotros levantaríamos en España, que se reparta el trabajo entre ocupados y desocupados sin tocar el salario. Es decir, que en vez de haber millones de desempleo cuando se para la economía, no, que se divide el trabajo entre todas las manos disponibles. Esto se llama escala móvil de horas de trabajo. Es una muestra de que el desempleo no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno que es consecuencia de la preservación de los intereses de los capitalistas, porque perfectamente, si baja el nivel de producción, se baja el tiempo de trabajo. No hay por qué despedir a los trabajadores. En el capitalismo sí se despide a los trabajadores. ¿Por qué? Pues se preserva la ganancia y el interés patronal por sobre el interés de la supervivencia del propio trabajador. Entonces, estamos discutiendo que si los medios de producción estuviesen en poder nuestro, planificamos la economía y no hay desempleo. Es una consigna que nos permite mostrar eso. O si no,
otra demanda, que abran los libros de contabilidad cuando dice que tienen crisis de toda la rama industrial y vamos a ver si es así, lo que aducen para bajar salarios, para reestructuraciones económicas, etc. O nacionalizar los recursos centrales de la economía, el petróleo, las tierras, las empresas siderúrgicas, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, la nacionalización de esos recursos clave de la economía gestionados por los trabajadores son demandas clave que están en el programa de transición. Y también demandas que hacen a las condiciones de organización de la clase obrera, la lucha por el Frente Único de los Trabajadores para luchar, la pelea por democratizar los sindicatos, la creación de organismos que van más allá de la organización sindical rutinaria, porque los sindicatos no agrupan al conjunto de los trabajadores, la creación de formas de organización similares a los consejos obreros cuando hay lucha de clases más aguda, la autodefensa de los trabajadores frente a los ataques de los grupos de choque de las patronales y de las bandas represivas del Estado. Son todas ideas que están en el programa de transición y que hacen a la experiencia de la lucha revolucionaria de la clase obrera. O sea, el programa de transición es un documento que hay que leerlo como lo que es, un documento histórico, que nos habla de algunas cosas que tenían que ver con ese momento determinado, pero nos habla también de cosas que van más allá de ese momento determinado. De ya, si hoy escribimos un documento similar, no escribiríamos exactamente lo mismo que escribió Trotsky. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura del mundo en parte diferente, y la vigencia que tienen los aspectos centrales del programa de transición los tendríamos que poner en función de las condiciones del capitalismo contemporáneo al cual nos enfrentamos, es decir, un capitalismo en donde una potencia dominante, Estados Unidos, está en decadencia y donde en esa decadencia está arrastrando al conjunto del mundo, y donde hoy en particular tenemos que 2 de los 3 principales motores de la economía capitalista están averiados, están mal, y a partir de eso se desequilibra todo el sistema de gobierno mundial, y ese desequilibrio va a abrir, y ya está abriendo, oportunidades revolucionarias y también peligros contrarrevolucionarios, que es a lo que nos vamos a enfrentar los próximos años. Es decir, tanto al levantamiento de las masas, que plantea la posibilidad de que en el siglo XXI haya nuevas revoluciones sociales, como fue la Revolución Rusa, pero también a peligros contrarrevolucionarios, es decir, nuevo Hitler. Esos son los peligros que abre una crisis de esta magnitud, porque el capital lo que ha demostrado a lo largo de su historia es que no acepta pacíficamente perder sus privilegios. En las charlas que doy siempre insisto en que ser revolucionario ante todo es ser realista. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una explicación basada en la historia que sacarle el poder a los capitalistas implica la necesidad de una revolución. En el siglo XX hubo distintas revoluciones que le sacaron el poder a los capitalistas. Ahora, no hubo ni un caso en el cual los capitalistas resignasen su poder pacíficamente. O sea que el reformismo es una ideología ante todo ingenua, falsa, utópica. Al revés de lo que nos dice que los revolucionarios son utópicos y los reformistas son realistas, eso es mentira. No hay un caso en la historia, en toda la historia del capitalismo, en donde el poder los capitalistas lo hayan entregado. ¿No? Los capitalistas han mostrado que actúan como todas las clases dominantes de la historia, defendiendo sus privilegios como sea, haciendo los peores de los crímenes para defender sus privilegios, desde el genocidio en Argentina hasta el nazismo y la barbarie de los campos de concentración nazi y la eliminación y un genocidio de 6 millones de personas. Eso hicieron los capitalistas alemanes para imponer sus intereses en el resto del mundo. O los norteamericanos. ¿Cuántas masacres ha hecho el imperialismo norteamericano para preservar su lugar de dominación? Eso es la burguesía, esa es la clase que nosotros queremos desterrar del poder del Estado, a la que le queremos sacar sus privilegios para organizar la sociedad sobre otras bases. Entonces, por eso, esta idea fuerte, es decir, en la perspectiva, los años que tenemos por delante, va a haber levantamiento de las masas, ya los está viendo. El problema es si esos levantamientos culminan con triunfos revolucionarios o no, si esos levantamientos son contenidos y la fuerza desplegada por la gente cuando sale a las calles, toma las plazas, toma la fábrica, etcétera, no es inútil. No termina o derrotada o contenida. Ese es el desafío que tenemos. Y por eso lo último, y termino con esto para abrir a preguntas o intervenciones de ustedes, por eso el programa de transición está ligado a una idea que es la construcción de una organización revolucionaria, de partidos revolucionarios nacionales y una internacional revolucionaria. Porque justamente cuando las masas se levantan, si no existe esa organización, a la clase dominante
les resulta más o menos sencillo contener el desafío de las masas. Es porque la clase dominante cuenta además con burocracias de todo tipo para contener los desafíos de las masas. Entonces, si no hay una organización de los explotados que pueda jugar un papel movilizando a los trabajadores en las fábricas, las escuelas, etcétera, etcétera, entonces las posibilidades de triunfo revolucionario se dificultan muchísimo. Entonces, esa es otra conclusión clave del programa de transición. ¿Y por qué uno milita en política revolucionaria cuando no hay revoluciones? ¿Está bien? Porque no es simplemente que el día que la gente salga a la calle se organizan, las organizaciones revolucionarias surgen de la nada. No, lo que no hay construido previamente, si no hay grandes organizaciones de izquierda anticapitalista revolucionaria, cuando sean los momentos de las revoluciones, bueno, lo contienen. Miren Egipto. No había muy poco, casi nada. El proceso sigue abierto, va a dar que hablar, está lejos de estar concluido, va a haber varios años de zozobra en ese país, porque hay una relación de fuerza muy compleja. Pero las fuerzas revolucionarias, socialistas, anticapitalistas, son debilísimas. Debilísimas, no tienen capacidad de movilización, nada, dirigen muy poquitos sindicatos, nada. Entonces, ese es un elemento clave para verlo. O miren Argentina en el 2001, éramos una lágrima, éramos muy pocos nosotros en el 2001, no teníamos casi delegados, comisiones internas de fábrica, apostamos todo al desarrollo de la ocupación de la fábrica, hacer un polo, etcétera, pero éramos muy débiles, muy débiles. La izquierda anticapitalista hoy está mucho más fuerte que en el momento del 2001, siendo todavía relativamente débil, es decir, pero es mucho más fuerte. Es decir, tenemos el 40% del gremio de la alimentación, Sanón sigue ahí como vigencia. Imagínense, si ahora hay cierre de fábrica, el valor que tiene haber preservado la conquista de Sanón. Es decir, es el ejemplo a seguir por la fábrica que cierran para que los obreros no tengan que resignarse a irse a la casa y decir, no, podemos ocupar la fábrica y ponerla a producir. Una enorme señal de ese aprendizaje histórico. Tenemos delegados en un montón de empresas. Ahora el 8 de julio vamos a hacer, y están todos invitados, una conferencia nacional de trabajadores que vamos a organizar del PTS en el Estadio Cubierto de Ferro, el lugar donde 4 días después Moyano va a hacer su congreso confederal. Bueno, donde gran parte de todo este activismo luchador, clasista, combativo que hay en todo el país se va a nuclear y va a deliberar qué alternativa tiene que construir y qué caminos tiene que seguir. Bueno, pero esto es algo. Ahora, frente a un enfrentamiento clase contra clase decisivo, todavía es menos de lo que deberíamos. Entonces, ese es el desafío también que tenemos. O sea, las ideas de Trotsky no son nada sin las organizaciones que luchen por las ideas de Trotsky. Es decir, y eso es lo que creemos nosotros como desafío, ¿no? Poder poner en pie un fuerte partido revolucionario en nuestro país y una organización revolucionaria a nivel internacional que continúe la obra planteada por Trotsky en la Cuarta Internacional. Bueno, yo paro acá para preguntas e intervenciones de ustedes. Muchas gracias. Compañero ya quería preguntar, pero... Sí, yo quería hacer una pregunta que por ahí no sé si está tan relacionada con el tema de la ley 26.206, de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Se expresa en términos de inclusión, permanencia y terminalidad, pero ¿esto es un reformismo igualitario para todas las masas populares o es como un asistencialismo? No, lo que pasa es que la educación nunca puede ser igualitaria en una sociedad desigual. O sea, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Nunca la educación es igualitaria porque a la educación llegamos en condiciones desiguales. Entonces, si bien en un sentido la adquisición de conocimientos nos tiende a igualar, por otro lado la propia estructura de las instituciones escolares reproduce las condiciones de la desigualdad. Ese es un elemento que hay que saber. O sea, solo una sociedad igualitaria puede permitir organizar un sistema educativo en forma realmente igualitaria. Desde ya que es mejor poder acceder a la escuela que no poder acceder, y nosotros luchamos en defensa de la educación pública y todo, pero lo hacemos sin ingenuidad. Sabemos que no es cierto eso que la educación es el móvil de ascenso social. Eso no es así. La clase dominante en parte entrena a sus miembros para ponerlos en los lugares de mando donde tiene que estar y crea una y mil dificultades para que puedan acceder a las credenciales
y acreditaciones académicas quienes provienen de la clase trabajadora. Basta un dato para darles, miren, vayan un primer año de cualquier universidad del país, siendo que en Argentina son gratuitas las universidades, ¿no? Hagan un censo del origen social de los estudiantes. 18, 19 años, hagan el censo del origen social. Vayan a cualquier prisión de la Argentina. Agarren todos pibes de la misma edad, 18, 19 años. Hagan un censo del origen social de los presos. El carácter clasista de la sociedad se resume en esos dos censos, en esas dos investigaciones. Es decir, a lo sumo habrá 1, 2 o 3 estudiantes hijos de la clase obrera que han llegado a la universidad. Habrá 1, 2 o 3 de clase media que están presos. Casi todos los presos son hijos de la clase trabajadora, no porque el gen de los trabajadores sea el delito, sino porque la sociedad está organizada para evitar dar muchas salidas a gran parte de los hijos de la clase trabajadora, y sobre todo de los sectores más humildes, más explotados. Y a la vez, el acceso a los estudios universitarios, bueno, si uno tiene que laburar desde chico se le complejiza, cuando tiene que estar en un turno rotativo en una fábrica como hace para ir a la universidad, o cuando llega después de 8, 10, 12 horas totalmente muerto, cansado, que va a tener ganas de ponerse a estudiar. Es decir, entonces la sociedad está organizada para que el acceso a los mayores conocimientos de la ciencia y la cultura sean para un pequeño sector de la población, para la clase dominante y sectores de la clase media. Entonces, la sociedad por la que nosotros luchamos es justamente una sociedad donde todo eso se dé completamente vuelta, donde a lo que hoy tiene muy pocos accesos sea acceso de todo el mundo. ¿Está bien? O sea, y fíjense qué interesante, es al revés de lo que dicen los liberales. Los liberales dicen, nosotros defendemos el individuo, ustedes quieren liquidar al individuo y hacer una sociedad uniforme donde sean todos un grupo de robotitos comunistas digitados por algún cerebro, así, por el caos que está por allá. ¿Está bien? Esa es la caricatura que hacen. Bueno, en realidad nosotros queremos crear las condiciones para el libre desarrollo individual de todos. El comunismo es la precondición para que todos libremente podamos desarrollar nuestras potencialidades individuales. Porque justamente el capitalismo lo que hace es que la gran mayoría tenga que estar esclavizado a la máquina, tenga que trabajar todo el día. Y entonces yo no estoy porque quiero trabajando en la fábrica, estoy porque no me queda otra. De hecho, todos estamos mirando el reloj a ver cuándo se me termina la jornada de trabajo. Marx decía, en el capitalismo la actividad propiamente humana, el trabajo, se transforma en una actividad animalizada. Uno en el trabajo se siente forzado, coaccionado, es un trabajo no querido, no deseado, donde uno no se realiza, donde deja la vida en ese lugar, pero no se siente verdaderamente realizado. Y al revés, siente que se siente humanizado haciendo aquello que hacemos igual que los otros animales, comiendo, durmiendo y reproduciéndonos y curtiendo. ¿Está bien? Ahí nos sentimos, decimos, eso es lo que quiero hacer, lo que tengo ganas, eso es lo lindo de la vida, morfo algo con los muchachos, bueno, eso no nos distingue de las otras especies, sin embargo eso es lo propiamente humano. Y al revés, eso que tenemos enorme capacidad de transformar el medio que nos rodea con nuestra actividad, con el trabajo, es algo que en el capitalismo está animalizado. Bueno, lo que nosotros aspiramos es a transformar eso, en que la actividad propiamente humana, el trabajo, sea una actividad directamente creativa, donde incluso la frontera entre el arte y trabajo se vayan difuminando de forma tal de hacer de cada actividad nuestra una propia obra de arte. A eso aspiramos. Ahora, eso no es una locura ni un delirio, eso es algo sobre lo cual tenemos condiciones de posibilidad. O sea, los recursos económicos de la sociedad ya existentes permitirían organizar la sociedad de esa forma. Lo que lo impide es el dominio de los capitalistas. O sea, para organizarlo así hay un pequeño paso, que es hacer la revolución. Nada más. Si hacemos la revolución podemos empezar a organizar la sociedad sobre otras bases, sobre bases completamente diferentes. Y eso implicaría, obviamente, reorganizar el sistema educativo. Piensen cómo desde las formas de calificación apuntan a un desarrollo de mérito individual y no colectivo. ¿Por qué no evaluar colectivamente desde que entramos al colegio? ¿Por qué desde el primer grado no se pone una nota colectiva? El curso avanzó o no avanzó. Y si uno es un poco mejor que otro, tiene la obligación de cooperar con el otro para ayudarlo. Acá lo que se basa es el mérito individual. Todo, desde que entramos hasta que salimos
de la universidad y tenemos todo está pensado de esa lógica, no es de la lógica de la cooperación social. Nosotros organizaríamos la sociedad sobre otras bases, donde esté ligado el trabajo y el estudio desde el vamos, donde no haya esa separación entre trabajo intelectual y manual, propia de las sociedades de clase. Aspiraríamos completamente a eso, hasta ir reduciendo crecientemente la jornada de trabajo para que uno tenga libertad creciente, porque dirigir políticamente la sociedad sin tiempo libre también sería falso. O sea, la reducción de la jornada laboral es una precondición para que la clase obrera haga política permanentemente, la clase trabajadora, dirija los destinos del Estado. Estamos profundamente convencidos de esto. Es decir, de que la clase social, que es la mayoría enorme de la sociedad, piensen que en Argentina la clase obrera es el 75% de la población. Hay otro 20 y pico % que es clase media y después menos de un 1% que es la burguesía. Entonces, implica que si ese 70 y pico % es consciente de que es una clase poderosa y que puede ser la clase que domine verdaderamente la sociedad, entonces la sociedad cambia. Ahora, justamente el arte de la burguesía es convencer a la clase obrera de que no tiene fuerza, de que no tiene capacidad de cambio, dividirla, fragmentarla, separar entre efectivos y contratados, demonizar a los obreros inmigrantes, entre los que están en blanco y los que están en negro, entre los que son de una actividad y de otra. Es minar la fuerza de la clase obrera. Ese es el arte de la burguesía. Y cuenta con burocracias y con partidos políticos de la burguesía que empujan en ese sentido. Y nosotros lo que hacemos es lo contrario. Somos conspiradores para lograr que la clase obrera sea consciente de su fuerza. Esa es nuestra actividad. Pensar cómo la clase obrera se siente fuerte, y se siente con capacidad de insubordinarse y derrocar este orden social. Esa es nuestra actividad política central. Aunque hagamos cosas parecidas a otros partidos políticos, nos presentemos elecciones, consigamos afiliados, militantes, etcétera, etcétera, lo que nos diferencia es que el objetivo para nosotros es la lucha por el poder de los trabajadores y que esa lucha implica la movilización revolucionaria de la clase trabajadora. Entonces, todo lo que hacemos previamente, presentar elecciones, huelga, ganar sindicatos, comisiones internas, centro de estudiantes, lo que sea, está en función de ese objetivo. Son maniobras tácticas en función de un objetivo estratégico, que es ver si podemos construir una organización que juegue un papel a la hora de que los trabajadores luchen por hacerse del poder. Ese es el objetivo estratégico. Y con los trabajadores en el poder podemos reestructurar desde los sistemas, no solo la economía, sino también, obviamente, los sistemas educativos. Que hoy por hoy, insisto, no hay que perder de vista, reproducen también las condiciones de desigualdad, más allá de la buena voluntad de los docentes. Digo, es un problema sistémico, estructural, de la estructura propia del sistema. No puede haber una educación igualitaria en una sociedad desigual. Eso es lo que tenemos que tener una profunda convicción de que es así. Sí. Sí, yo quería, si podés trazar un paralelo de la crisis del 2001, si no daban las condiciones para tomar el poder, y la crisis en algún país de Europa, si están dadas las condiciones o si va a terminar como Argentina en 2001. Una pregunta interesante. En realidad es una pregunta que en parte lo va a responder la historia. Nosotros lo que podemos es simplemente tirar algunas líneas. En el 2001, desde el punto de vista de la crisis del poder de los de arriba, podríamos decir que en gran parte sí. Pero la situación de los de abajo no era lo suficientemente fuerte como para que efectivamente se pudiese plantear abiertamente el problema del poder. Es decir, en gran parte en eso tuvo que ver que quien había dirigido gran parte de la lucha obrera bajo el gobierno de la Rúa, que había sido Moyano, en la pelea que había en la clase capitalista entre los que querían dolarizar y los que querían devaluar, Moyano se alineó con los devaluadores y la clase obrera ocupada quedó inerte, por decirlo de alguna forma. Es decir, no fue un actor ni en los mismos días de diciembre, con excepción del paro del 13 de diciembre, ni luego a posteriori, mientras se activaban las asambleas populares, mientras surgía la fábrica ocupada, mientras surgía el movimiento piquetero, el movimiento obrero ocupado, que eran 7,5 de 10 trabajadores, o sea, en el pico de la desocupación era el 25%, o sea, había un 75% de la clase obrera que estaba en la fábrica, en las empresas, etcétera, no fue un actor de envergadura. ¿Por qué? Por el temor a la desocupación y por la política de sus direcciones. Y en el sector privado de la clase trabajadora prácticamente no había oposición. En los 90 barrieron con todos los militantes de izquierda de la fábrica, barrieron en el proletariado industrial.
quedaba uno por ahí perdido, dos, etc. Pero en general los barrieron. El proceso de recomposición del peso de la izquierda en el movimiento agroindustrial es post-2001, es ya de la etapa bajo el kirchnerismo. Entonces, esas condiciones le posibilitaron a la clase dominante aprovechar un cambio también en la economía mundial, porque el poder burgués no se hubiese recompuesto de la forma que lo hizo si Argentina no entroncaba con una dinámica de crecimiento de la economía mundial. O sea, es una crisis muy intensa, muy fuerte, muy profunda, pero de la cual la burguesía sale relativamente rápido. ¿Por qué? Porque la descarga sobre los hombros de los trabajadores, la devaluación llevó a una pérdida del 40% del poder de compra del salario real. 40%, o sea, de donde antes tenías 10, ahora tenías 6. ¿Y eso a dónde fue? Hacia un sector de los capitalistas. Una transferencia de ingreso del trabajo al capital monumental fue la devaluación. Y eso apoyado por el dirigente de la Central Obrera, por Moyano. Decía, el problema es el 1 a 1, hay que devaluar. Bueno, ahí benefició un sector de la burguesía, pero jodió el poder de compra del salario. Entonces a los capitalistas, el obrero se le volvió más barato. O sea que pudieron hacer negocio y abrir fábrica porque el obrero se le volvió más barato. Fíjense qué paradoja para el movimiento obrero. Porque consiguió trabajo, pero su poder de compra disminuyó brutalmente. Y la burguesía logró un colchón de ganancia monumental. Una de las pocas verdades que dice Cristina cuando hace sus discursos, dice: a los empresarios que se la llevaron en pala todos estos años. Tiene razón, se la llevaron en pala. ¿Por qué? Y bueno, en primer lugar, porque hubo una devaluación del 40% que licuó fuertemente el poder de compra del salario real. Ventaja 1. La segunda, que la economía mundial creció y el precio de la soja empezó a subir. Y entonces la economía argentina salió por esa vía. Esa es una gran diferencia con Europa. Porque en Europa no hay un motor de la economía mundial que pueda hacer de aspiradora para la economía europea. Por eso es más probable que la crisis se siga manteniendo en el tiempo, que no tengan una cosa de la cual salen rápidamente. Es parte de lo que se discute en Grecia. En Grecia hay quienes dicen, bueno, hacemos como Argentina, salimos del euro, devaluamos y después hacemos. Sí, pero Grecia no es un país exportador como Argentina, ni tiene un país como China que le va a comprar no sé qué, porque Grecia vive del turismo fundamentalmente y de la industria naval. Y no se ve qué es lo que podría dinamizar la propia economía griega. Entonces, por eso la población dice ni sí ni no saben bien qué hacer. Resisten, están contra el ajuste, pero dicen, ¿qué hacemos? Y hasta la propia burguesía tiene una encerrona. Entonces, es una situación de una crisis de mucho mayor envergadura, la que se vive hoy en el mundo, que la que golpeó a América Latina. No solo Argentina, sino América Latina. Y ahora, esa crisis que dio en su momento, dio grandes movimientos de masa. Toda América Latina, o gran parte de los países de América Latina, nos vimos surcados por las movilizaciones populares de gran envergadura. En Bolivia cayeron 2 gobiernos producto de la movilización popular, otro tanto en Ecuador, otro tanto en nuestro país, en esa seguidilla de 5 gobiernos en 11 días que tuvimos. Bueno, esa crisis tan profunda llevó las masas a las calles. Ahora, la clase obrera en esa lucha no fue el caudillo central. ¿Por qué? Porque venía muy golpeado las reformas neoliberales de los 90. En Europa está en mejor situación para ser caudillo. Y hay además otro fenómeno que es la presencia fuerte de la juventud en las calles, que es un componente de la realidad política actual. Ese componente se ve en las calles de España con los indignados y en tantos otros países, en el movimiento estudiantil que está surgiendo en Canadá, en México, y lo vimos acá cerquita en Chile con un movimiento enorme de la juventud estudiantil chilena. Lo vemos en los propios Estados Unidos con un movimiento que se llama Occupy Wall Street, que tiene alzas y bajas, pero que ha planteado una serie de demandas populares, como ellos son el 1%, nosotros el 99%, que lleva a pensar en esta idea de que la minoría de los explotadores es la que dirige el Estado, aunque ahora, como hay campaña electoral, se ve opacado por la campaña entre demócratas y republicanos, pero bueno, que muestra que hay que seguir la política mundial, porque no es una cosa rápida, no es esto que se va a definir mañana, pasado, pero los próximos 3, 4, 5 años sí se va a definir mucho de lo que va a haber para adelante. La cuestión es, y no necesariamente allá, y no va a golpear ahora en América Latina más fuerte. A lo mejor miren que el epicentro revolucionario se traslada de Europa a América rápidamente. El mundo está en momentos de cambio, de cambios bruscos. No nos extrañaría a nosotros que haya saltos de la movilización de una región a otra. Piensen cómo en un momento se concentró en el norte de África, después en Europa. El mundo es un mundo que está totalmente cruzado por convulsiones,
Y esas convulsiones muestran saltos muy abruptos. Esto que parece que nos marea en Argentina, que un día parece que el gobierno está fuerte, otra semana está debilísimo, otra semana está bien, otra semana está mal, que es parte de la situación política internacional que vivimos, donde las estabilizaciones son muy relativas. Entonces, yo creo que la gran diferencia es que el centro del mundo está en crisis. Cuando Argentina entró en crisis, el centro del mundo no estaba en crisis. O si quieren, tuvo una crisis muy breve, la llamada crisis de las .com, una pequeña recesión en Estados Unidos de la que salió muy rápido. Pero ya para junio del 2002, por ejemplo, la economía argentina había vuelto a crecer. A partir de que vender soja afuera y de las ventajas de competitividad. Y tenía una gran capacidad instalada que le permitió rápidamente recomponer niveles de producción con baja inversión, y entonces Argentina se recuperó más o menos rápidamente y sobre esa base se estabilizaron los Kirchner sin hacer mucho, es decir, nadaron sobre una corriente económica favorable, permitiendo alguna pequeña recuperación del salario real y que mientras los capitalistas ganen mucho. Por eso tuvieron hegemonía tantos años. Ahora, desde el 2008 la economía mundial está en crisis. Argentina de esa crisis se vio muy golpeada a principios del 2009 y después aprovechó un vericueto de la crisis, que es la suba de los productos agrícolas. Entonces Argentina se mantuvo en esa situación. Ahora parece que nos está golpeando de vuelta. Ahora, nosotros no somos comentaristas nada más de la realidad, tratamos de hacer política sobre la realidad. Entonces cuando decimos, mire, la crisis nos empieza a golpear de nuevo, ¿qué decimos? Mire, si los trabajadores, ojo, le decimos, mire que ya no empiezan a atacar el salario. Que este gobierno y las patronales, que se la llevaron en pala, lo que quieren es que al primer signo de crisis lo pague la clase obrera. Cuando Cristina habla en un discurso y dice, el mundo se nos cae encima, además de decir una verdad, en parte, ¿para qué lo dice? Para que pidan menos aumento del obrero en las paritarias. Tiene esa intencionalidad de decirle, mire, está todo el mundo mal, ¿cómo usted encima quiere aumento? Agradezca que usted tiene trabajo. No me pida aumento, no me salga a la calle a reclamar lo suyo. Tiene una intencionalidad política. Nosotros tenemos la otra intencionalidad política. Decirle a los trabajadores, mire, no hay que defender el salario. ¿Por qué nos van a corroer el salario? La inflación ya nos está corroyendo el salario. Hay que defender el salario a muerte. Hay que derogar ese impuesto, ese falso impuesto al salario que es el impuesto a la ganancia. No puede ser que se lleven parte de los aumentos que se consiguen en paritaria. Hay que blanquear al conjunto de los trabajadores. Basta de trabajo precario. Son demandas para defender las condiciones de existencia de la clase obrera y ver si sale a la lucha por esas demandas. Si el trabajador rompe con el chantaje de la burguesía y del gobierno, el chantaje es agradecer que tenés empleo, pero después sos esclavo en la fábrica, jorobate. Jorobate, total, yo tengo 3 millones de dólares en un plazo fijo, vos conformate con los 3.000 pesos que ganás por mes, no pelees por mejores condiciones, vos conformate que tenés trabajo. Cristina tiene 3 millones de dólares en un plazo fijo, los diputados ganan 35.000 pesos por mes y ellos son los que después niegan los aumentos o atacan a los docentes. ¿Se acuerdan el discurso de Cristina basureando a los docentes cuando asumió en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de este año? Nosotros decimos al contrario, cada oportunidad que tenemos para decirle a la clase obrera, basta dejar la vida en las fábricas, tenemos que luchar por una nueva conquista. No puede ser que haya que hacer horas extras para llegar al salario familiar, tenemos que conseguir el salario familiar con las 8 horas de trabajo. Basta de trabajar los domingos en turnos rotativos que no nos permite tener vida directamente. Es decir, condiciones que permitan que el trabajador no se conforme con lo que le tira la burguesía, que se indigne, que se subordine contra este orden de cosas. Eso es lo que tratamos de hacer en esta situación, porque donde se ve que ahora hay sí una pérdida de lo que está, o hay temor a la pérdida del trabajo, si se quiere. Pero eso intervenimos sobre esa realidad. No sé si más o menos te contesto la idea, pero lo que es más difícil es que salgan rápido porque no hay un motor de la economía mundial que los tire para arriba. ¿Cuál es el motor? China se está desacelerando, no puede ser el motor de Europa. Estados Unidos no puede ser el motor de Europa, está él mismo sin motor. Entonces la economía mundial está sin motor. Y eso es lo que hace que persista el estancamiento. Dentro de eso lo que puede haber es saltos en la crisis. Por ejemplo, una quiebra de varios bancos más. Si eso se da, todo el mundo se puede convulsionar todavía más. Piensen que ya ha habido golpe de Estado en Europa, aun cuando nadie se haya dado cuenta que hubo golpe de Estado. Los gobiernos técnicos en Italia y Grecia fueron golpes de Estado del mercado. Voltearon a los gobiernos electos y pusieron banqueros que eran agentes del Banco Central Europeo.
Los voltearon, eran lo que llaman los gobiernos técnicos, son suerte de golpe de Estado dado por el capital financiero, impuso gobiernos propios. Ya vimos eso en Europa, cayeron 18 gobiernos por elecciones en Europa desde que empezó la crisis. 18 gobiernos, cada elección pierde el que gobierna. Es una caída en dominó, no producto de la movilización de las masas. En las elecciones, pero cayeron todos los gobiernos que están. Eso es un dato político insoslayable, no se puede no mirar. Bueno, esa es parte ya de la realidad política. Hay fenómenos sociales que tienen expresiones políticas. La contra más grande es que las fuerzas anticapitalistas en Europa son también relativamente débiles. Pero hay una gran tradición en Europa, mucho más que lo que había en el norte de África. Y hay un movimiento obrero de experiencia también. Entonces es un laboratorio político también para seguirlo muy de cerca, Está planteada una devaluación acá en Argentina. Y como dijiste, China y Estados Unidos están en recesión. ¿Qué salida de eso? O sea, ¿qué salida se le puede llegar a dar? Porque sabiendo que los economistas que salen por la televisión, etcétera, la plantean como justamente es la única forma que tienen para generar trabajo, porque la mano de obra está encarecida. Bueno, eso es lo que sostiene un sector de la burguesía, los exportadores. Están presionando por una devaluación, es decir, por sacarle una nueva tajada al salario para darle una fracción de los capitalistas. ¿Está bien? Nosotros frente a eso lo que levantamos es un programa de defensa del interés de la clase obrera y de ataque a la ganancia capitalista. Es decir, nuestro programa es antagónico, ellos quieren una salida capitalista al impasse que tienen, al impasse de la economía, nosotros queremos una salida favorable a la clase obrera al impasse de la economía. Es decir, levantamos programa contra programa y le decimos, ustedes lo que quieren es sobre la pérdida del poder de compra del salario beneficiar la ganancia de los empresarios. Nosotros queremos preservar y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores avanzando sobre la ganancia de los empresarios. Si no ganan lo suficiente, nacionalicemos la empresa y que funcione bajo gestión de los trabajadores. Sencillo, toda empresa que cierre o despida, nacionalizada y bajo gestión obrera, ya en un plan organizado que permita la supervivencia económica de esa empresa. Si lo ponemos programa contra programa, porque sabemos que las salidas capitalistas son todas en contra del movimiento obrero. La devaluación es una política de un sector burgués contra la clase obrera. La paradoja que hay, que el sector de clase media, más enojado por lo del dólar, y que sería base quizá de la salida devaluacionista, en realidad está en contra de devaluar. Pues el sector que quiere dólares para poder viajar al exterior, etcétera, etcétera. Entonces hay una contradicción entre los que objetivamente juegan para los devaluadores y lo que sería el resultado de la devaluación, que no necesariamente sería lo que ese sector que salió de derecha, etcétera, más quiere. Pero esto hay que seguirlo. Yo no sé si es la medida que van a tomar es devaluar o lo que están haciendo ahora son mini devaluaciones pequeñas, porque el problema es que puede haber una devaluación con un shock inflacionario y se pudre todo. Entonces los tipos están tratando de no hacer una devaluación tipo shock. Si hubiese una devaluación tipo shock puede haber un choque de fuerzas muy grande entre las clases, pero todavía no parece ser la medida más probable que tome el gobierno. La medida de la devaluación es la que quiere forzar todo un sector de la clase dominante, sí, quiere empujar a eso. Si la crisis sea creciente en Europa, es probable que tengan que tomar una medida de ese tipo y bueno, ahí habrá choque de las clases. Hoy una devaluación generalizada no va a hacer que la gente se quede en su casa, porque hay más gimnasia de defensa del salario y las condiciones de vida. Y en un momento de la historia argentina, shocks como eso dieron lugar a grandes levantamientos obreros, como cuando fue el Plan Rodrigo. Hoy no hay condiciones de un Rodrigazo, pero si las hubiera el día de mañana, tenemos ejemplo de cómo las masas resistieron esa situación. Surgieron las coordinadoras interfabriles, junio-julio de 1975. Fue una de las más grandes protestas obreras de la década de los 70, la más grande sin duda por el nivel de envergadura nacional que tuvo. Y derrotó el plan de Rodrigo parcialmente. No derrotó al gobierno de Isabel y le permitió a la burguesía reorganizarse y dar el golpe. Pero el plan Rodrigo se lo tuvieron que guardar. Después lo empezaron a meter por otra vía, pero cayeron Celestino Rodrigo y López Rega. López Rega se tuvo que ir del país. Prácticamente estaba paralizado automáticamente todos los cordones industriales de Argentina. Lean los diarios de la época cuando dicen el cordón industrial de la zona norte aparece nuevamente paralizado. Los obreros se reúnen en las puertas de la fábrica y deliberan si marchar a la CGT,
al gobierno local o qué hacer. Estado de deliberación de toda la clase obrera durante un mes y pico. Bueno, fue la primera huelga general contra un gobierno peronista. Eso digo, un shock devaluador de ese momento. Fue un shock devaluador el Plan Rodrigo, con suba de los precios, mucho más de los salarios. Entonces, y yo creo que el gobierno sabe que está ese peligro, por eso se trata de cuidar, de ir a una devaluación, y hace maniobras de este tipo, que son algunas que muestran que hay una interna grande en el gobierno kirchnerista, que los transforman un poco en absurdo, como esto de negociar cuánto va a bajar el dólar paralelo y esto que estamos viendo en estos días, que son un poco surrealistas, como planteos de un gobierno burgués más o menos habitual. Pero bueno, es algo que hay que estar alerta. Justamente una cosa que hay que decir muy claro es que la devaluación, si se hace, es en contra del interés de la clase obrera. Es una medida económica en favor de los exportadores, sobre todo, que es los que están tratando de forzar. Y al argumento de que si no tienen ganancia, bueno, si no tienen ganancia, entreguen la fábrica a los obreros, que la sabrán manejar mucho mejor que ustedes. Eso es lo que les decimos nosotros los capitalistas. De ninguna manera nuestra política es defender como es la ganancia de un sector de los empresarios, sino tratar de aprovechar toda situación para lograr la conciencia de que los empresarios no son necesarios, de que la economía puede funcionar perfectamente planificada, dirigida y organizada por la clase trabajadora. Lo que en pequeño muestra una fábrica, cuando se ocupa y se gestiona por los trabajadores, muestra en pequeño cómo podría ser a nivel de todo un país. Si bien es más complejo una economía nacional que una fábrica, obviamente, pero muestra cómo los trabajadores podrían dirigir la economía de toda una sociedad, como lo decía una de las trabajadoras de Bruckmann, que era compañera de nuestro partido, Celia Martínez, ¿no? Cuando dijo, si las obreras podemos gestionar una fábrica, podemos dirigir el país. Bueno, esa idea profunda es una idea que es lo que nosotros queremos transmitir justamente, que la clase obrera puede dirigir los destinos de la economía de una sociedad avanzando sobre la ganancia capitalista y sobre su propiedad. Otras preguntas que tengan, compañeras, compañeros, comentarios, intervenciones. Dale. Yo te quiero hacer una pregunta. En algún momento dijiste recién que podría haber alguna devaluación si esta crisis se sigue profundizando tanto en Europa como en China y Estados Unidos. Yo creo que la crisis que está teniendo Estados Unidos y China es básicamente producto de la propia crisis que tiene Europa. Lo que sí creo también que esta crisis en Europa para mí se va a seguir profundizando. Yo no creo que van a salir muy rápidamente, justamente por lo que vos habías planteado. Nosotros tenemos la suerte de tener tierra, sembrarla, cosechar y al año siguiente tener una realidad económica diferente. Me parece que ellos no tienen esa suerte, por ende creo que la crisis que van a tener se va a extender. Se va a profundizar la crisis del tigre asiático, que es nuestro principal comprador, y en forma dominó nos va a terminar pegando a nosotros y profundizando un poco más esta crisis que estamos teniendo. Este es un pensamiento, no sé, que tengo yo y no sé lo que vas a decir vos, pero a mí me parece que si esto continúa así para adelante, vamos a terminar, me parece que el gobierno va a tener que terminar haciendo alguna devaluación importante para empezar a embarcar, especialmente para ponerse a la par de Brasil, que ya lo viene haciendo de hace un tiempo, con mini devaluaciones, tomó la diferencia que está tomando al día de hoy con la Argentina. Es posible, lo que pasa es que si lo hace, insisto, eso provoca inflación, y el crecimiento de la inflación va a provocar descontento salarial inmediatamente. Entonces si eso se da, es una lucha por ver quién paga el costo de la devaluación. Yo coincido eso puede darse. Coincido con vos. Hoy están tratando de evitarla todavía. Claro, lo que sí creo que no sé hasta dónde este gobierno va a poder evitar eso, porque yo no puede evitar es la crisis mundial que tenemos. Desde ya. No, y sobre todo porque, yo no digo mañana, pero puede quebrar alguno de los grandes bancos europeos y la quiebra de la banca europea repercute inevitablemente sobre toda la economía mundial. Eso es así. Eso es así. Ahora el gobierno, el problema inmediato que tiene que juntar dólares porque tiene que pagar 12.000 millones de deuda externa. Se muestra el verso del desendeudamiento,
O sea que Argentina tiene 175.000 millones de dólares de deuda, entonces 12.000 millones este año, entonces tiene que agarrar cada dólar que anda dando vuelta por el mundo, por la Argentina, digamos, tiene que conseguirlo para el pago de deuda. Entonces esa es la crisis inmediata que tiene el dólar. Y hay otra crisis de competitividad burguesa, que es el otro elemento que tratan de ver cómo juegan con eso. Es un escenario complejo. ¿Está bien? En ese tema, la verdad, todavía tengo dudas si está tomando buenas medidas o malas medidas el gobierno. Porque el gobierno lo que está haciendo, y por eso es la escasez de dólares que estamos teniendo, es tratar de capturar todos los dólares que están en el mercado para poder pagar ese bono 2000, sí, el GODEN 2012. El GODEN 2012 y el bono cupón PBI, entre otros. Sí. Para no endeudarse, ni porque la podría ser fácil, si quisiera podría negociar y emitir otro bono para tirar. Lo que pasa es que en la situación actual, emitir otro bono es a tasas altísimas. ¿Está bien? En la situación en la economía mundial, las tasas serían altísimas. Entonces también le crearía una situación de endeudamiento que es patear la pelota, pero trayéndose una contradicción peor. No sé si la medida que están tomando es la más. No, lo que pasa es que desde el punto de vista burgués lo que pueden poner son remiendos. Entonces lo que trata es de poner una serie de remiendos. Ahora, esos remiendos que tratan de poner se le van quedando cada vez más cortos. Entonces un gobierno que decía que se había desendeudado tiene que organizar la economía en función de conseguir los dólares que hay. Y crea una situación donde crea descontento en las clases medias, y si eso empuja la inflación, porque como se remarca a partir de la expectativa de que valen los dólares, eso también puede empezar a crear descontento en la clase trabajadora. Si se verifica que efectivamente eso que pasa, que parece lejano, pues ningún trabajador en general es el que está buscando dólares, le repercute en su poder de compra. Y la clase trabajadora es muy probable que no acepte la caída de su poder de compra. Eso es lo que tenemos que ver si se da o no se da, y la perspectiva de que haya movilización en los próximos meses, ¿está bien? Alentadas y ver esto. Ahora, para eso que es muy importante, pelear cada momento por recuperar las organizaciones de los trabajadores, delegados combativos, comisiones internas, porque si la defensa de la clase obrera queda en manos de los Moyano, Barrio Nuevo, Daer, Lescano, los Caló, etcétera, es obvio que la clase obrera va a ser pasada por encima. Porque si el destino de la clase obrera depende de la burocracia sindical, estamos fritos. Es decir, el problema es si lo que hoy ya ha empezado a desarrollarse en esta confrontación pega nuevamente salto. Si los sectores clasistas, combativos, izquierda en el movimiento obrero avanzan. Ese es el desafío que hay. Y le van ganando el peso a la burocracia. Pues si es por la burocracia va a negociar una derrota del movimiento obrero. Eso es lo que hay que ser consciente. De ahí la importancia de la pelea en cada gremio, en cada sindicato, en cada empresa, en cada fábrica, por delegados, luchadores y combativos, ¿no? Y por una alternativa de la clase obrera de conjunto. Y también digo del movimiento estudiantil, porque los estudiantes también pueden ser un gran actor en las luchas de los trabajadores y en las luchas propias de los estudiantes, ¿no? Ese es otro elemento muy importante. Es un actor que todavía en Argentina no ha intervenido con la fuerza que da su potencialidad, donde ha sido un gran actor histórico y donde, pese a que muchos centros de estudiantes son dirigidos por organizaciones de izquierda, no tienen una gran capacidad de movilización o no han mostrado una gran capacidad de movilización. Entonces hay un gran desafío por poner en pie un movimiento estudiantil mucho más movilizado, con presencia en las calles, que sea un gran actor político también en la crisis nacional, ¿no? Ese es otro elemento importante, otra apuesta importante que tenemos que hacer. Y políticamente, bueno, nosotros ya hemos, por un lado, nosotros mantenemos, empujamos y desarrollamos el frente de izquierda del que somos parte, a la vez mientras planteamos la necesidad de construir un gran partido revolucionario, ¿no? Entonces, el frente izquierda es una herramienta muy importante para hacer agitación política, para la presencia electoral, para golpear en común junto a compañeros de otros partidos de izquierda, pero siempre señalando que nuestro objetivo estratégico no es simplemente construir un frente, sino construir un gran partido revolucionario de la clase trabajadora. Ese es el objetivo de fondo, objetivo que les planteamos a los compañeros del frente de izquierda, construir en común o abrir las discusiones para construir en común, y mientras vamos desarrollando con todas nuestras fuerzas. Existe una gran desarticulación igual entre los dos sectores que mencionó, entre el sector de los obreros y el sector estudiantil. Hay una predisposición notable de parte de los estudiantes muchas veces a relacionarse con el obrero. Sin embargo, en muchas fábricas
no existe la misma predisposición a relacionarse con el estudiante, en parte porque al obrero no se le da la facilidad de poder estudiar. ¿Cómo se podría lograr unificar que estos dos sectores trabajen a la par? Mira, en general la situación cuando no hay buena recepción es cuando dirige la burocracia sindical, porque los burócratas sindicales justamente desconfían de que los estudiantes vayan a confluir con los trabajadores. Cuando son direcciones combativas, esa confluencia se da prácticamente naturalmente. Es decir, los compañeros de Kraft recibieron con los brazos más que abiertos cuando los estudiantes iban a acompañarlo en los cortes de la Panamericana o cuando cortaban Callao y Corrientes para apoyar su lucha. Los trabajadores de Sanón en la fábrica ocupada, fanáticos de recibir a los estudiantes. Los del sindicato independiente del subte, cada paro, van los compañeros estudiantes, los apoyan, etcétera, como en el último paro, bárbaro. Lo que crea, trata de meter desconfianza entre los trabajadores respecto de los estudiantes es justamente la burocracia sindical. Ahora, pese a eso, cuando el movimiento estudiantil está movilizado en apoyo a los trabajadores, más allá de la actitud de la dirección burocrática, la clase trabajadora se siente bien del apoyo de los estudiantes. Todavía tenemos que crear las condiciones para que pueda existir esa gran confluencia que vimos, por ejemplo, en el Cordobazo en 1969, cuando miles de obreros y estudiantes en las calles derrotaron a las fuerzas represivas combatiendo juntas. Esas condiciones hay que empezar a crearlas. Y no solo en nuestro país. En España, originalmente el movimiento de los indignados, como los trabajadores estaban, primero bajo el gobierno de Zapatero, en centrales sindicales que colaboraban con el gobierno, no veían de ir hacia el movimiento obrero. Pero la última huelga general que se dio en España, el 29 de marzo, hubo piquetes por toda España, organizado en común de obreros y jóvenes, muchos de ellos estudiantes, que fue un gran hecho. A tal punto que el gobierno de Rajoy, el gobierno de la derecha española, ha tomado toda una serie de medidas represivas para impedir la acción de los jóvenes en las luchas callejeras. Es decir, toda una serie de leyes brutalmente represivas que pretenden evitar que la juventud más combativa se ligue con la lucha de los trabajadores. Entonces, esto es una potencialidad muy relevante. El propio movimiento de los ocupantes de Wall Street en Estados Unidos, en algunas regiones del país, por ejemplo en la ciudad de Oakland, confluyó con los portuarios, bloqueando todos los puertos. Es una gran acción obrera y juvenil a la vez. En otros lugares no, es más de clase media, etcétera, sin ligarse al movimiento obrero, pero en otros lugares sí. Pero eso es una tendencia internacional muy importante que se está dando con la crisis, la tendencia de la juventud a ligarse a la lucha de los trabajadores. Todavía es incipiente, etcétera, pero bueno, hay que seguir generando las condiciones para eso. Justamente nuestra presencia en el movimiento estudiantil de mis compañeros de la juventud del PTS para organizar una fuerte tendencia del movimiento estudiantil que luche por los reclamos, obviamente, de los estudiantes, se movilice, etcétera, pero también que esté dispuesta a movilizarse junto a las luchas de los trabajadores, ¿no? Tener esa plena conciencia de que sin la apuesta del movimiento de la clase obrera, los capitalistas no lo derrotamos. La clase obrera es la clase más numerosa y la que tiene la potencialidad social de derrotar el poder del capital. No automáticamente, si se pone en movimiento, si se despliega esa potencialidad de lucha. Si no se despliega esa potencialidad de lucha, no. Pero cuando se despliega es la que puede poner en jaque el capital, enterrarlo. En un movimiento obrero que, volviendo al tema que veíamos hoy, es infinitamente más poderoso socialmente que en la época de la Revolución Rusa. O sea, la fuerza de los asalariados ha crecido enormemente en todo el mundo. A veces en la universidad nos discuten a los marxistas en contra, nos dicen la clase obrera ya no es la de la época de Marx ni de Trotsky, queriéndonos decir que es menos. No, es mucho más. Yo le digo, de ya que no es infinitamente más poderosa la clase obrera. Tiene 100 veces más poder que en la época de Marx y Trotsky. El problema es que sea consciente de ese poder. Pequeño problema. Es decir, pero si es consciente de ese poder, está expandida por todo el mundo, hace todas las actividades que se hacen en la sociedad, la hacen asalariado, está urbanizada, es más culta políticamente. Eso es enorme la potencialidad revolucionaria de la clase obrera. El problema es que se ponga en movimiento. Entonces, justamente ese es el intento de nuestro esfuerzo. No hay que perder de vista, venimos de 30 años de dominio conservador neoliberal. Eso ha hecho perder de vista muchos de los grandes triunfos del siglo XX, muchas de las experiencias del siglo XX, y también perder perspectiva del propio poder social, la propia percepción de los trabajadores. ¿Está bien? Nosotros no hay que olvidar, venimos de un momento a la defensiva del movimiento obrero, donde se sufrieron derrotas muy grandes.
Ahora lo que están en crisis son ellos. Ahora está cambiando ese escenario, ¿está bien? Pero eso hizo que mucha gente se olvide, ni se acuerde que hubo revoluciones. Ni se acuerda, dice que en el siglo XX hubo revoluciones, sí hubo numerosas revoluciones. Se le sacó el poder a los capitalistas en muchos países. Eso fue una experiencia del siglo XX. O sea, eso está mostrado que lo que nosotros queremos hacer se puede hacer. No hemos mostrado todavía que podemos derrotar definitivamente al imperialismo. Pero que le podemos sacar el poder a la burguesía en un país, se mostró en decenas de países en el siglo XX. Ahora después se burocratizaron, lo que quieran. Pero que lo que nosotros queremos hacer, sacarle el poder, se puede, se puede. La primera fue la Revolución Rusa. Y basándose en consejos obreros. Bueno, una forma de democracia superior a toda la democracia capitalista. Eso se puede, ya lo ha mostrado la historia. No es una cosa que simplemente proyectamos como una posibilidad lógica. Es una realidad que la historia ha dado. Y en general, crisis de esta envergadura dan posibilidades de revoluciones sociales. Porque las masas se pudren y salen a luchar. Y también, pero nosotros no somos ingenuos, decimos de revoluciones sociales y también de golpes contrarrevolucionarios. También la burguesía agudiza su saña antiproletaria, largando ataques contra el movimiento obrero. Hitler es un hijo de la crisis del 30 también. ¿Está bien? Sí. Disculpen un minuto. Hola, estoy en una charla. Perdón. Disculpen, compañeros. Sí. ¿Compañero atrás quería hablar? No. Dale, Brenda. Yo quería agregar algo. Vos mencionaste la importancia de la juventud en el proceso, sobre todo de Europa, de África del Norte, de Egipto, Libia, y también mencionaste lo de Chile. En Chile lo que se está dando es un proceso muy importante de estudiantes que salen a la calle para cuestionar el orden capitalista, sobre todo, que hace que la juventud no pueda acceder a una educación de calidad gratuita, porque justamente está mercantilizada a través del modelo neoliberal que impusieron en Chile y bueno, en toda Latinoamérica. Estos jóvenes, bueno, salen a la calle, ya lo vemos el año pasado, hemos hecho clase pública, tratando de hacer conocido el conflicto de los compañeros. Queríamos anunciar que desde la Juventud del PTS, el 15 de este mes, vamos a estar organizando un acto internacionalista con los compañeros de Chile, que van a venir a Argentina, a hacer un acto y mostrar toda la lucha que están llevando adelante. Comentar eso, que la Juventud del PTS también es internacionalista, no solo por solidaridad, porque sino que opinamos que tenemos que poner el ojo en cómo están los conflictos y la situación en el resto de los países, porque no es solo una cuestión de solidaridad, sino una cuestión estratégica, como comentaba Chipi, en relación al internacionalismo. Así que eso en la Facultad de Ciencias Sociales, sede de Constitución. Van a estar yo también como orador con los compañeros de Chile que van a venir dos compañeros de allá, como decía la compañera del movimiento estudiantil chileno, dos de los compañeros referentes importantes en una de las facultades clave de movilización estudiantil, sí, esa gran experiencia de lucha que tenemos acá apenas cruzando la cordillera. Yo quería agregar algo. Dale. No, por lo que decía ahora y lo que preguntabas vos, porque más allá de lo que contestó Chipi, está bueno también contarles que como Juventud del PTS, creo que también en encuentros anteriores del seminario lo pudimos transmitir, cuando fueron las elecciones de la alimentación, por ejemplo, por dar un ejemplo, y también el ejemplo de Guillermo Betancur acá en Siderta. Nosotros como Juventud del PTS y con otros compañeros que no son de la Juventud también, hicimos un trabajo, por ejemplo, con los compañeros de la Bordeaux, que se enfrentaban a la burocracia durante todo un día, fiscalizando con las elecciones para garantizar una elección limpia y poder, y se sacó el 40%, una lista antiburocrática, que además no solamente era antiburocrática desde el punto de vista de que fuera dar, que es un ladrón, que cobra un montón de plata por sobre el salario de los laburantes, que es 3-4 lucas, sino porque también tenía un programa que apuntaba a esto que decía Chipi, el programa de transición, de poder empezar a cuestionar un poco cómo los obreros y los jóvenes dejan la vida en las fábricas también. Y bueno, y de toda esa campaña, la Juventud del PTS y compañeros que no son militantes, pero que hicieron con nosotros, estuvieron con los obreros. Entonces, en ese sentido, en la lucha que dio este terciario, que nosotros nos encargamos de poder desarrollar, por ejemplo, con los obreros de Siderta, cuando empezó a haber crisis en el 2009 y suspendieron compañeros, y luego a 7 compañeros nos
se echaron del sindicato, la misma otra burocracia, pero que cumple el mismo rol que da en este caso, que es la burocracia de la UOM. En el caso de Guillo, que está acá sentado, lo echó del sindicato por pelear. También cuando fue el conflicto de Crash en 2009, la represión, este profesorado marchó, digamos, en ese sentido, poder dirigir al centro de estudiantes, ganar los centros de estudiantes, poder desarrollar todo tipo de iniciativas, vía asambleas, cuerpos delegados, comisiones que puedan hacer un trabajo de solidaridad y también de organización común con el movimiento obrero y que esos temas puedan entrar en el profesorado, como de alguna manera intentamos hacer nosotros. Es importante poder desarrollarlo en todas las casas de estudios, secundarios, terciarios, universidades, y me parece que en eso estamos como juventud, y ese es el fin también de poder hacer estos encuentros, estos debates y las actividades que hacemos. Es una pelea cotidiana, pero que lo que tiende el sistema, digamos, y la propia educación y los propios planes de estudio tienden a separar por completo, no solo porque los obreros no entran a las casas de estudio, sino porque y las universidades que forman profesionales que tienen convenios incluso con empresas y demás, y que entonces los profesionales se forman al servicio de lo que necesita las químicas de Zárate, por ejemplo la ULU, y no en función de organizar contra el capitalismo, digamos, contra la opresión y explotación al movimiento obrero y a los jóvenes. Entonces, en ese sentido me parece importante también por qué nosotros hacemos ese tipo de cosas y nos organizamos, militamos, construimos la juventud del PTS y podemos hacer todo tipo de actividades en el centro de estudiantes en ese sentido. ¿No? Eso. Quería decirle dos cosas importantes sobre Trotsky. Una muy relevante es que Trotsky tiene una importancia peculiar porque su biografía revolucionaria es mayor que la de cualquier otro revolucionario del siglo XX, o sea, por el conjunto de acontecimientos que tuvo que pasar Trotsky. Y en particular su lucha contra el estalinismo permitió preservar gran parte del legado del marxismo revolucionario, que si no hubiera sido enterrado. Es decir, piensen ustedes si no hubiese habido oposición marxista al estalinismo, ¿qué hubiese quedado del marxismo? Nada, no nos hubiesen dejado alternativa. Es decir, pero hoy nadie puede ir y levantar qué bárbaro los campos de concentración de Stalin. ¿Está bien? Solo el PCR hablan bien de Stalin, pero son una especie rara y en extinción. Está bien que pueden ir a levantar un cuadro de Stalin, alguien que mandaba a los opositores a los campos de concentración, al Gulag. Eso es lo que defiende, ¿no? Que enterró todas y cada una de las revoluciones en las cuales le tocó intervenir. Entonces, nosotros por el contrario defendemos una perspectiva, una tradición, y como parte de eso es la importancia de conocer la obra de Trotsky, ¿no? Ahora quizá ustedes conozcan que nosotros impulsamos un centro de estudios, de investigación y publicaciones que se llama León Trotsky, sobre la vida de Trotsky. Ahora estamos publicando las obras escogidas, ya salió el primer libro, que es Stalin, el gran organizador de derrotas, y vamos a sacar varios libros en estos años que siguen, en común con la Casa Museo León Trotsky de México, que es donde está el nieto de Trotsky, León Volkov, para, sobre todo, a toda la nueva generación que empieza a ponerse de pie y que ve la crisis del capitalismo, apropiarse de lo mejor de la obra de los grandes teóricos revolucionarios y militantes revolucionarios, ¿no? Esto para nosotros es de gran importancia porque, como me gusta usar siempre la siguiente metáfora, si uno estudia física, no se le ocurriría no estudiar a Newton, a Einstein y a los físicos cuánticos, ¿está bien? Y decir, yo voy a empezar de cero, voy a empezar a ver la física que es. Bueno, nosotros que nos dedicamos a la lucha revolucionaria contra el capitalismo, actuaríamos como un físico que no conoce ni a Newton, ni a Einstein, ni a los cuánticos, si no estudiamos la obra de los grandes revolucionarios. Entonces lo nuestro es una cuestión casi elemental. Si no conocemos la obra de quienes pensaron cómo hacer la revolución, y más, quienes triunfaron en eso, y qué hicieron, cómo se movieron, qué conclusiones sacaban, qué enseñanzas dejaron para quienes buscaban continuarlo, bueno, estaríamos actuando muy mal, no estaríamos cumpliendo con nuestra tarea. Entonces nosotros buscamos apropiarnos de lo mejor que dio el pensamiento revolucionario, y quienes triunfaron en la Revolución de Octubre y pusieron en pie la Tercera Internacional tuvieron la ocasión de un pensamiento muy muy rico. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar donde sus decisiones llevaban al día a día de la lucha contra el poder del imperialismo. Nosotros hay muchas veces que lo que decimos no lo podemos llevar adelante. A veces sí, ¿está bien? Pero a veces podemos decir, pensar, hipótesis. Pero hoy Obama no está pensando en lo que hacemos nosotros, ¿está bien? Si damos una charla o no y cómo nos suena. Quizá mañana le molestemos un poco, pero todavía no mire, todavía no molestamos lo suficiente, tal vez así que Roca no le molesta mucho que estemos, ¿está bien? Todavía.
el día que estemos bien, que cuando a Roca le moleste, cuando nos mande la policía a prohibirnos las charlas, ahí significará que lo estamos jodiendo más todavía. La burguesía aún no opina que lo jodemos lo suficiente como para prohibirnos. Todavía nos deja hablar, hagan elecciones, agiten un poco, total, son todavía una minoría. Cuando lo jodamos en serio, no nos van a dejar ir a hacer campaña electoral en la televisión y agitar. Ellos nos van a proscribir, a perseguir. La burguesía, cuando se la jode, reacciona de ese modo. Nosotros eso lo tenemos claro. Bueno, la Tercera Internacional jodía, dirigía al principio del Estado soviético y sus decisiones influían en la política mundial, empujaban hacia adelante al movimiento obrero o hacia atrás. Si se equivocaban, eran derrotas, si acertaban, era un empuje adelante de la revolución. Nosotros, pequeño en algunas cosas, sí incidimos, no es que decimos que no incidimos nada, no. Si nuestras posiciones conquistadas en el movimiento obrero pesan, ayudan a que otros trabajadores se despierten, se muevan, y la burguesía, yo exageré un poco, a la burguesía le molestamos lo suficiente para que nos haga el proyecto X, nos infiltre, nos espíe y nos monte causas a todos los compañeros. El PTS tenemos casi 200 compañeros procesados en este momento. De los 4 y pico mil compañeros que hay procesados en las luchas sociales, tenemos más de 200 compañeros del partido con algún tipo de causa. Y gran parte son hechas a los proyectos X. La gendarmería infiltrándonos, en manifestaciones, en cortes, etc. O sea, para nosotros está bien. En un sentido decimos, bueno, los estamos jodiendo más. Por eso nos tienen que infiltrar, etc. No es que no les molestamos nada. Les molestamos esto. Está ahí. Ahora, nos estamos tratando de apropiar de las ideas del pensamiento estratégico desarrollado por quienes jodían mucho más al imperialismo, para aprender y para nosotros ver si los podemos joder un poco más, que esa es nuestra ambición. Ahora, para joderlos, ¿qué tenemos que ser? Primero tenemos que ser más para joderlos, es decir, tenemos que ser 3, 4, 5, 6 veces más, ahí los jodemos más. Si estamos en más fábricas de las que estábamos, y en la fábrica que estamos tenemos más compañeros organizados, en más centros de estudiantes, en más escuelas, en más facultades, tenemos esa obligación. Entonces no nos contentamos con lo que somos, ni decimos, mira, aunque ahora la gente esté un poco pasiva, está bien con lo que somos. Decimos, no, aunque la gente esté todavía medio pasiva, estamos por detrás de la cantidad de compañeros que podemos organizar con claridad estratégica de por qué luchar, no cualquiera, el que vea esta perspectiva. Entonces tenemos ese desafío nosotros y creemos que nos la tenemos que plantear en todos lados. Es decir, estamos en un momento de insuficiencia en nuestro nivel aún de influencia organizada. Tenemos más influencia política que lo que hemos llegado a organizar aún, aunque hemos dado pasos importantes. El movimiento obrero industrial, nuestro partido, que ha sacado una ventaja a otras organizaciones que no se han volcado a organizar al movimiento obrero, que eran escépticos de organizar a los trabajadores, que de última se rendían a la idea que la clase obrera es y será peronista. Nosotros no nos rendimos a esa idea. Decimos, no, que vamos a colaborar a que surja una clase obrera de izquierda, anticapitalista, socialista, revolucionaria, o al menos una fracción importante de la clase obrera. Vamos a retomar el camino del clasismo de los 70, que intentó ser cortado por la dictadura militar y el genocidio. Es el camino que estamos empezando a recorrer. Y hemos dado algunos pasos, insisto, hemos dado algunos pasos. A Kraft lo jodimos, lo molestamos. Los tipos veían, nos tienen que tolerar, dudan de salir al combate o no, porque saben, en parte, fíjense ustedes, la gran huelga de Kraft limitó los despidos del 2009, o la burguesía pensó, me hacen un lío bárbaro si despido mucho. Lo pensaron 2 veces los grandes burgueses. Una huelga como la de Kraft le cuesta mucho en el precio de marca, no solo económicamente, el desprestigio que tienen las marcas, que para la burguesía valen mucho. Entonces lo piensan 2 veces. Una huelga bien dada, bien combativa, bien luchada, ayuda al conjunto de la clase trabajadora, tonifica sus fuerzas, le muestra que se puede combatir, le crea al enemigo más dificultades, crea relación de fuerza. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta las 2 cosas, para pensar dialécticamente. Por un lado, no jodemos todavía lo que querríamos joderlo, pero algo ya lo jodemos. No hay que perder de vista esto, algo ya lo jodemos. Les tenemos que joder más todavía, más molestar, lo que les duela que existe una izquierda clasista revolucionaria que les dice lo contrario, que le duela a las patronales, que le duela al gobierno, que le duela a la oposición de derecha.
Yo creo que tenemos que tener eso en la cabeza. Cuando jodemos, cuando estamos bien, cuando les molestamos. Si a Guille lo que hicieron, lo expulsaron del sindicato porque a la burocracia le molestaba. Si no, no te echan del sindicato, te dejan. Entonces, ¿por qué molestaba? Y porque hay descontento abajo con la burocracia. Entonces, uno es una referencia que luego se puede transformar en 10, esos 10 en 100, esos 100 en 1000, y los burócratas ser echados a patadas. Eso es lo que temen ellos. Por eso imponen un control policial del movimiento obrero los burócratas. Los burócratas no pueden permitir la democracia en los sindicatos, porque los trabajadores se lo sacarían de encima a la primera de las traiciones. Entonces, por eso no quieren tener nada. Y en el momento del 2009 era un momento de crisis, donde no sabían si se iba a salir rápido la crisis o no. Donde estaba en movimiento, ¿no?, una rebelión en la propia Unión Obrera Metalúrgica. Me acuerdo que lo agarraron en Córdoba también a las trompadas al burócrata local, y que estaba todo el movimiento acá. Entonces, el ataque, la represalia, el activismo es la forma en que ellos se buscan autopreservar. Ahora, frente a ello, nosotros también respondemos, nos organizamos, los desprestigiamos, organizamos nuevos compañeros, ponemos en pie nuevas agrupaciones de luchadores obreros, y esa es la pelea permanente que tenemos frente a las clases dominantes y sus agentes, como son la burocracia sindical. Entonces, yo quiero decir que hay que ver la apropiación de las ideas de Trotsky como algo muy importante para las luchas que tenemos hoy. Es decir, no es simplemente una visión de un autor que históricamente ha perdido vigencia. Y sobre todo con la crisis capitalista son ideas que se actualizan en cada combate. Y en tanto las perspectivas de revoluciones sociales van a tener lugar en el siglo XXI, vamos a ver más presente la figura de Trotsky, ¿no? Es una figura que va a cobrar más y más importancia a medida que los choques de clases se vuelvan más agudos. ¿Por qué? Bueno, porque jugó este papel en la historia revolucionaria del movimiento obrero. Y esto es lo que nos tenemos de alguna forma que apropiar. Al revés del intento de la burguesía a veces de meter a Marx, no sé si acá se estudia en el terciario o no, pero en las universidades estudian a Marx, pero como gustaba decir Lenin, un Marx afeitado, un Marx al que le han recortado la barba, un Marx que no es anticapitalista ni comunista, un Marx que es un teórico social y nada más. Bueno, en ese sentido nosotros reactualizamos los clásicos, pero como grandes dirigentes revolucionarios que dieron su vida para terminar con este sistema de explotación, actividad en la que modestamente queremos también aportar lo que podamos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, intervención. Bueno, espero les haya servido todo el ciclo, más allá de esta charla, las que tuvieron. Muchas gracias a los compañeros del Centro de Estudiantes y de la Juventud del PTS por la invitación. Y bueno, adelante con la lucha por terminar con este sistema de explotación.